Hola, hola, ¿cómo están, caminantes? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a un nuevo podcast, aunque a la Mara no le guste que diga caminantes. Bienvenidos al podcast de Walcon, creo que es el 10. Hoy vamos a hablar de el pecado. El 11, dice la producción. Una producción de la iglesia Masai. Atrás está Vanessa, Nachito, no sé dónde ande, y Gadi. ¿Ok? Tenemos un invitado especial, pero primero saludamos a Del Crew y luego dejamos a nuestro invitado que él se presente. ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias. ¿Ustedes? Sobreviviendo. Divo de Polanco, ¿cómo estás? Bien, señores, ¿cómo están? Tardes, días, noches. Un gusto volver a verlos. ¿Sabrá Dios cuándo salga este programa? En septiembre dicen, oye, ¿y el pan qué onda? ¿Ya me olvido de él? No, relájate. Vamos caminando. Bueno. Somos Carnala, caminantes. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Soy Mara. Qué bueno que nos visitan. Suscríbanse, es totalmente gratis. Sí, Para sí. que no crean, no monetizamos como otros canales. No nos queremos hacer ricos con el evangelio. Así que, bienvenidos a todos los que nos acaban de escuchar. Este es un podcast sobre temas generales comparados con la Biblia. Y aquí todos los puntos de vista son bienvenidos. Bienvenidos los haters y bienvenidos los bots y los lovers. Ahí dejen sus comentarios. Vienes con todo. Sí, hoy venimos con todo. Y bueno, nuestro invitado de hoy, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus estudios? Dale. Bien, pues muchas gracias primeramente por la invitación, gracias por invitarme, por abrir este espacio y por dejarme ser parte de él el día de hoy. Mi nombre es Diego Zapata, soy licenciado en Recursos Humanos. Hace 10 años estaba ahí estudiando, estamos compartiendo ahí las historias. Aquí mi profe fue Jonathan, uno de los mejores maestros. Si no es que Del el mejor, mundo, del mundo. Y pues estoy aquí contento, feliz, estoy aquí de Guadalajara. Quiere ascenso. Ya los había visto yo anteriormente en los podcasts que van saliendo ahí en internet con mi familia. Y pues los hemos estudiado, hemos ahí intercambiado también opiniones ahí dentro pues, de la casa. La verdad que pues, son muy buenos panelistas, comparten excelente información, muy preparados. Y pues qué bueno que el día de hoy me toca compartir aquí mesa con ellos. Muy bien. Los podcasts deben de salir cada semana, pero estamos teniendo problemas técnicos en producción. Precisamente porque no Están saliendo monetizamos. Cada 10, 15 días. Pero si ustedes quieren hacer donaciones, son bienvenidas. La verdad. Ay, pues hay gente que quiere dar su ofrenda de amor. No hay que negarle la bendición. A nosotros nos hace falta. Sí, a Diego lo conocí fue mi alumno, ¿no? Un muy buen alumno también, Diego. Sí, Dios quiere. Uno de los mejores alumnos del Alguien mundo que quiera tengo. bendecirnos. Bien, antes de iniciar con lo que es el pecado, de dónde viene, su origen, qué hace, qué consecuencias trae, y polemizar un poquito sobre algunos aspectos. Muchachos, quiero decirles una noticia. No sé cuándo sale el podcast, pero esta noticia fue en abril el 18 de abril, 19 de abril. Resulta que en la iglesia James River Church, allá en Springfield, Missouri, había un Stronger Men's Conference 2024. O sea, una conferencia para varones. Resulta que hay videos, sobre todo en Facebook, que antes de iniciar el evento había un stripper en un tubo bailando. Un vato bailando. ¿Adentro Un del stripper evento? con un microshort, ¡Uy! sin camisa. Adentro. No era iglesia, ya sabes, cuando es un congreso. Es en los pues salones. es en un auditorio y esa onda, pero en el auditorio. No en el recinto. En el recinto. Ah, O sea, el auditorio. un está solo para mujeres. El estrado y luego abajito está el vato bailando. Cuando llega el pastor invitado a la conferencia de ese día, el pastor se llama Mark Driscoll. En cuanto se subió, ni siquiera abrió la Biblia. Deja la Biblia en el púlpito y les empieza a decir, dice, yo no puedo dar aquí la conferencia porque aquí estuvo ya el espíritu de Jezabel. Es decir, bueno, para los que no sepan quién es el espíritu de Jezabel, pues es un espíritu, así se le llama a los desórdenes, cosas que no van en una conferencia, en un púlpito, en un servicio de iglesia.
Y el vato, el pastor dice, pues yo no doy así, ¿no? Y le dice a los demás, oren por la iglesia, dice, agarren la onda, ¿no? Ustedes no pueden permitir esto. O sea, el stripper bailando y cuando termina el stripper de hacer su show, ya se sube la alabanza, ¿no? Como se acostumbra. No, pues no. Y entonces se levanta el pastor de la iglesia que hizo esa conferencia, que se llama John Lindell, y lejos de, pues, de agarrar la onda, lo corrió. Corrió al pastor invitado. Y el pastor invitado, pues me largo. Así es como se las gastan últimamente. ¿En qué año fue? Fue antier. Ay, Dios. Antier. Ay. 17 de abril. 17 de abril del 2024, ¿no? No sé, nomás supe yo del vato porque yo vi el video, me llamó la atención el video. Pero un vato, o sea, es un tubo y está agarrado el tubo y como, ¿cómo se llama a estas personas que tienen el pool dance? O sea, era un vato, un pool dance de vato. Como era conferencia para hombres, pues obviamente tenía que ser un hombre, ¿no? Como Pomino, ¿te acuerdas? Antes de empezar, ¿no? ¿Te acuerdas, Pomino? A ver si no te gané el pensamiento. A ver. ¿En algún evento de algunos abrazos? No. Hubo un evento en el auditorio de aquí enfrente del CODE y que un día pusieron un vato semidesnudo a bailar con estos velos, con estas telas que se cuelgan. ¡Ay, ¿Cómo? danza aérea! Era un vato y se veía bastante Dudosa provocador, inclusive medio De dudosa precedencia. Dudosa procedencia. De dudoso género. de sexualidad dudosa, ¿no? Y el Pomo no se va a acordar porque pues el Pomo era parte de organizador de ese evento. ¿Y tú lo Pero- invitaste, Pomo? No, Pero yo te en mi dije- tiempo de producción no fue. No, te dije en su momento, ¿qué onda con este vato? Y tú, es parte del programa. Bueno, ¡Ay! ahí se las dejo. Siempre encontramos algo nuevo Ahí en les, Pomo. ahí les dejo la víbora chillando. Ay, ve, Siempre hay fíjate, algo nuevo en fíjate, Pomo. Es que la benevolencia llegó hasta aquí, pues. No. Sí, te exhibieron públicamente. Porque No, hablando- no. Voy a revisar los videos porque hay videos. Sí, enséñenme, muestren el video. Bueno, voy a revisarlos, sí, porque. A ver si tú estabas ahí o lo organizaste. Hablando de pecado, ¿no? Uno Sí, de, los sí, sí. de los grandes. ¿Pero de qué era la actividad esa? Es que no me Era un congreso juvenil. Y la iglesia no la quiero mencionar por respeto al O sea, juvenil. pero... Pero entonces como introducción al Congreso comenzó la actividad. No, el vato estaba ahí echando su show. A ver, Sí, a ver. pues, o sea, hicieron ese show Sí, como, el como show de introducción. fulano de tal, y empezó a colgarse. Sí. Se giraba y todo. Eran dos, era uno. Era como muy original, ¿no? Y yo le dije al Pomino, yo estaba a un lado del Pomino. Y porque eran las butacas medio cortitas, le digo, Pomino, ¿qué onda con este? No, pues es que parte del show. Oh, bueno, parte del show. Bueno, es que hay de todo en la viña del Señor. La verdad. Yo solamente era el productor. En esos dos, yo solamente fui el productor ejecutivo y productor en vivo nada más. Y sí da tristeza. Pero fuiste el productor. Erika, eso da tristeza porque... La agenda te la Pues un ponen. pecado. Ah, es que tenías línea. Y son No, pecados pues ahí no se fuertes, hace sí, nada. claro, porque- Pues es que cuando tiene línea uno es empleado. Pues se No toma respeta- decisiones. Se respeta hay que respetar la presencia de Dios, ¿no? En un evento. Bueno, pero es que si no lo invocas, Aunque no se sea- presenta. Aunque no sea una iglesia, aunque sea un auditorio. Pero es que a quién quieres invitar realmente. A veces Dios estorba. Volvemos a lo de tiburones de la fe. Pues sí. Entonces, si Dios me estorba, pues mejor no lo invito. ¿Y cómo no lo invito? Pues haciendo cosas que no le gusten para que no venga. Pues a mí sí me da mucho coraje eso, la verdad sí me dio coraje. ¿Y cómo es posible que también Pues la que se gente cuelgue, ¿no? permita eso, Es que te ¿no? cuelgas del nombre de Dios para generar riquezas. Cuando bajaron al pastor invitado que les dijo el que estaba el espíritu ese de Jezabel, mucha gente aplaudió y chifló. O sea, de qué bueno que lo bajaron, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Eso habla mucho de la ignorancia de la gente. Exactamente, no lo quería decir. El pastor dijo aquí no, yo me retiro. Queda la gente con- Es que es la emocionalidad. Es que ya no hay doctrina. Estamos viendo tiempos de apostasía. No hay doctrina. Y Dios estorba. Bueno, para tumbar Y estorban las ignorancia, iglesias. Pónganse a estudiar. Qué barbaridad, hoy vamos ¿no? a hablar, hoy Hablamos vamos a hablar sobre de eso precisamente. El pecado. Diego, te trajimos para que hables. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Todos somos buenos, todos somos malos. Hay perdón, hay algunos pecados que se pueden perdonar, hay otros pecados que no se pueden perdonar. Vamos a polemizar sobre eso. Si quieres, Diego, comiénzale a decirnos pues lo que traes, el origen del pecado, qué es el pecado.
Muy bien. Bueno, primeramente pues tenemos que saber qué es el pecado, ¿no? Es una pregunta súper básica en los que viven en la fe, pero es difícil a veces de contestarla, ¿no? Porque es muy ambiguo, cada quien va a contestar desde su trinchera y podrán estar bien o no, cada quien en su contexto, ¿no? Pero realmente, ¿qué dice la Biblia de qué es pecado, no? Primera de Juan 3:4 es súper claro y es el versículo con el cual hasta podríamos terminar el podcast el día de hoy, que dice qué es el pecado y dice que el pecado es la infracción a la ley. Ese es el pecado. Entonces, de hecho, aquí lo tengo, en un segundito. Y ya con la tecnología, pues ya tenemos la Biblia en el celular. Dice así: todo aquel que comete pecado, o sea, el pecador, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión a la ley. Y realmente la contestación o la respuesta correcta o bíblica, no la mía, sino la bíblica, es: el pecado es la transgresión a la ley. ¿Y qué es transgresión? Es una falta a una ley divina, dado meramente por un ser divino completamente, porque también podemos decir que un pecado es la falta a las políticas de una iglesia o las políticas de algún pensamiento generado con el paso del tiempo, pero realmente Primera de Juan dice que es la transgresión a la ley. Ese es el pecado y ese es el pecador. Ahora, yo no se lo digo, yo no se lo estoy diciendo, sino que está diciendo ahora sí que la misma Biblia. Ahora, ¿qué es pecar? Pecar viene del hebreo, pero en este caso está escrito Primera de Juan 3:4 en griego, y viene de la palabra hatar, que es errar al blanco. Todo lo pone en una perspectiva como en la flecha y arco, en donde el arquero tiene que dar al blanco. Pero si no da al blanco, entonces es un tiro mal, un error. Entonces ese errar es la falta de la instrucción o transgredir esa instrucción, que era lo que ahorita comentaba también Erika, de lo que comentaba Jonathan, sobre que hay pecados que lo hacen por ignorancia. Y yo estudiando sobre este tema, y sobre todo porque no estudié 2 semanas, sino que llevo ya tiempo estudiando sobre este tema en especial, porque muchos te dicen, o la manera de poder compartir el evangelio es decir que todos hemos pecado, pero no entendemos ese trasfondo de sí, cómo es que somos pecadores, ¿no? Yo tengo una duda. Para la gente que nos acaba de conectar y que no conoce o no son cristianos, porque llega a todo el planeta, ¿qué es la ley? La gente va a entender, ¿es la ley de mi país? Sí, ya para allá iba yo. A ver, Vaya, ven cómo soy yo a ver, de lista. ya lo tenía yo también, tranquila, no es original. Si yo no creo en la ley de Dios, Ah, bueno, es la ley de Dios, no es la ley vialidad, ¿cierto? Realmente ahora en el occidente hemos puesto la ley como algo que se impone, algo malo, algo que te amarra, pero realmente la traducción correcta es instrucción. Y podemos ver que la Biblia completamente que tenemos aquí habla de la instrucción, de cómo dirigirnos, tanto como... Entonces, ¿la Biblia es una instrucción general de conducta humana? Tanto moral como para con el Creador. Ok. No podemos nosotros decretar y decir, es que yo así adoro a mi Dios. Por ejemplo, y es un ejemplo súper claro, que todos lo van a conocer y también los que nos escuchan, el becerro de oro. Ellos venían saliendo de 400 años de esclavitud, de una cultura en donde había dioses. Sí, Entonces, en forma de animal. ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ya no baja Moisés de esos 40 días? Crear un dios y decir, estos son los dioses que nos sacaron de aquí. Ahora, y en contra de lo que se ha enseñado durante todos los años en los círculos cristianos, ellos no estaban haciendo mal. Si se fijan, hay un versículo en donde le dicen a Aarón, oye, ayúdanos a hacer este becerro, porque vamos a... Y Aarón mismo dice, de las palabras de Aarón, dice, mañana será fiesta a Jehová, mañana será fiesta al Creador. Realmente en sus corazones estaba el adorar, el agradecerle a ese ser divino que lo sacó. Pero ¿cuál fue su manera de hacerlo? Lo representaron en un becerro. lo redujeron. O sea, a un el ser miserable becerro de oro. humano ocupa una representación física para adorar. ese Y fue- al no verla es cuando transgrede la ley. Y ese fue desde su perspectiva. Entonces tenemos que conocer cuál fue la perspectiva de Dios. Dios dijo, qué bueno, miren, me están agradeciendo. No, Él se enojó y dijo, voy a destruir ese pueblo y te voy a dar otro. ¿Por qué? Porque no le agradó. Entonces tenemos que definir correctamente qué es pecado, no como nosotros, sino como Dios.
y que nuestra misma definición sea la misma definición que tenga el Creador. Porque si nos presentamos el día de mañana con Él y nuestra definición no es la misma que tiene Él, Ujú. vamos a notar con Va a haber una discrepancia, ¿no? Sí, y vamos Entonces a- Dios no sería justo. Pero yo hice esto, va a decir, sí, pero yo no lo mandé. Ellos podrían haber dicho, oye, pero te estamos agradeciendo a ti, gracias por sacarnos de Egipto. Sí, pero así no. Y no tienes ninguna excusa porque vas a decir, yo no sabía. No, pues ahí está. No, pero por eso Dios ¿La ley? especifica y dice, no te harás semejanza Ujú, de sí, por nada. eso lo Porque especifica. como Dios entendió al hombre, dijo, bueno, por eso lo hiciste. Y el hombre a lo mejor se iba a justificar, fue mi perspectiva de lo que es Dios. Entonces, Y ya no sería justo. tenemos que conocer desde qué perspectiva nos van a juzgar, porque si va a haber un juicio, y ya me estoy adelantando mucho, Dale, si va a haber dale. un juicio el día de mañana, ¿bajo qué parámetros nos van a enjuiciar? Juzgar. Hay un estándar que digamos con unas normas y lo vemos en Éxodo 20. Ahí están las normas para que tú veas Que es el estándar de conducta, ¿no? Que agrada a papá Dios. y en la ley, Ujú. que vienen siendo los mandamientos. Así es, podremos cambiarlo esto de la ley, porque la verdad que mucha gente le hace mucha conversión en los oídos, porque piensan que la ley es para los judíos, pero es más que nada una instrucción de cómo dirigirnos, cómo comportarnos en esta vida. ¿Quién- Son normas conductuales que al fin y al cabo llevan a la ley cuando lleva aprobación y castigo. Sí, tanto como los hombres como para con el mismo creador. Sí. Así, perdón, tanto como los hombres como para el mismo creador, es que de repente no estoy como muy acostumbrado. Por ejemplo, hay tres cosas que hacen la instrucción, ahorita hablando de lo que comenta Erika. Ujú. La instrucción define lo que es el pecado, ¿no? Porque te dice que es pecado, pues el que transgrede la ley. Ok, ojo a todos los que nos están escuchando. Punto número 2. ¿Qué hace la instrucción también? Bendice. Y yo no lo digo ni hablo desde mi corazón ni mis sentimientos bonitos. ¿Y qué hace como tercer punto? Maldice también. Por eso es ley. Ahora, si nosotros nos dirigimos, si quien tiene su Biblia o quien le gusta estudiar de esta manera, en Deuteronomio 11:26, hay un versículo súper claro y muy bueno que dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y esas son palabras del Creador, ¿no? La bendición, si oyeres los mandamientos del Creador vuestro Dios, que yo os escribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Creador, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos y continúa con las leyes. Entonces, si nos damos cuenta, Él nos dice, aquí está, si tú sigues, bendición. Pero si tú decides no seguir, maldición, que es donde también entra, por eso es un Dios poderoso. Y De libre albedrío, ¿no? Ajá. La De voluntad. nosotros decidir. El día de mañana nos vamos a presentar y cada quien va a dar cuentas por sí mismo, de decir, pues yo decidí no hacerle caso o yo decidí sí hacerle caso. Entonces es una responsabilidad bien grande que cae sobre cada uno de nosotros el saber o no saber. Entonces el pecado se puede decir que también se peca por dos razones, que era la que decía también Erika ahorita, se peca por ignorancia, ¿no? ¿Y eso es pecado? Yo no sabía. Una pregunta. A veces aquí entra la discrepancia, ¿no? Dice, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La misma Biblia lo dice. Pero cuando no sabes qué es lo bueno, ¿se exime de pecado a la persona? No, porque lo podemos ver en eso. Ellos no sabían, los israelitas no sabían. Y Dios qué los estaban iluminó. haciendo. Y Dios dijo, voy a eliminar este pueblo. ¿Y qué pasaría? Ejemplo, si hablamos un poquito de los mayas, a lo mejor ellos no conocieron a Dios. No, o sea, nomás quiero para que la gente entienda. Sí, hermano. No sé, siempre ha sido mi duda, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un pueblo como el maya o como los inca, no supieron de Cristo y Antes ellos de la colonización. antes de la Jehová, colonización de de Jehová, así de Dios tal cual. Esa gente, en el supuesto, se murió, se fue al infierno, se fue al cielo, Dios lo va a juzgar. ¿Bajo qué parámetros? ¿Que murieron en pecado? Así es, murieron en pecado. Pero ¿sería que Dios nunca les dio la oportunidad de que lo conocieran? Entonces sería un Dios injusto. ¿Cómo podríamos bíblicamente revertir eso? O sea, no es de que esté diciendo herejías, pero hay mucha gente que pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes ser un Dios justo si no te diste a conocer? Por ejemplo, ¿O qué vas a juzgar si ellos no sabían que comer gente era malo, por ejemplo? Oye, Mara, ¿y qué tal si Dios sí se les presentó de tan misericordioso que es?
a lo mejor sí llegó y se les presentó. Bueno, pues dicen que un vikingo era el de la serpiente emplumada, ¿no? Dicen que el águila no se paró en un nopal, que se les presentó un águila y les habló. Que por qué parece una serpiente. Bueno, es que ya entra Porque- otro tema, ¿no? De los No, seres pero- que a lo mejor pero se ¿qué tal- aparecen, qué pero tal que si no Dios eran, sí se que eran les presentó? ángeles, ¿no? Que eran mensajeros. A ver, Erika. Dice en Romanos 5, 13, 14. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Ándale. Cuando no hay ley, no hay condenación. Por ejemplo, a gente que no tiene Ándale. conciencia, una gente que nace... Como mal, los mayas, por ejemplo, Que nunca nacieron, conocieron a Dios. vamos, los olmecas, ¿Tiene que conciencia para saber lo que es bueno y es malo? todo el ser humano tiene conciencia, Dios pone claro, en el corazón lo que es bueno y lo que es malo. Hay gente que no tiene esa conciencia. Vamos, un asesino serial. Vamos, no me voy muy lejos. El ejemplo de los nazis de Nuremberg, los juicios de Nuremberg. Cuando le decías, te voy a condenar porque asesinaste nazis, asesinaste judíos. Ellos decían, yo no maté ningún judío. Pero ellos no lo sabían. Ellos realmente dijeron, a mí me enseñaron y ellos decían no, y realmente les hacían pruebas y ellos realmente no tenían conciencia de que ellos dijo, yo sé que matar es malo, pero matar humanos, ellos no son humanos. Entonces, ellos no tenían conciencia. A ver, ¿cómo ustedes me dicen eso? A ver, mátenme esa. Podemos decir el día de mañana en el juicio, es que mi pastor así me enseñó, por no es el problema del pastor. Ah, entonces es como aquí cuando aplica la ley, el desconocimiento de la ley no te exime del castigo. Oye, Erika, entonces quiere decir Oh. que si a mí yo nunca escuché de Dios, ¿voy a ser juzgado según mis obras? ¿Según mi conciencia? No. Porque se supone que todo el mundo Este pomo. va a saber, todo el mundo va a conocer. Por eso es lo que le decía. Incluso las piedras van a Por eso es lo que le decía a la Entonces, Mara. a lo mejor vamos, los revolucionarios, ¿ya sabían de Dios? Sí, los que andaban con el fusil de la Revolución Mexicana. O sea, Lo que yo te decía, Mara, ¿qué tal si Dios en su misericordia se les presentó a los mayas? y vamos como a los aztecas? del Islam. Ay, pues ellos saben quién es Jehová. Es el enemigo. Es Sí. el enemigo de ellos. Pero, vamos, no me voy muy lejos. Los de Corea del Norte que tienen prohibido el ingreso de Biblias y de ¿Y tú todo. crees que hay no han gente leído que la Biblia? Claro que la han leído. Mara, el evangelio se expande como no tienes idea. Yo creo que en el mundo hay muy pocas personas que nunca han escuchado de Cristo, neta. Y con las redes sociales, acuérdate que hay Entonces, personas. ¿hubo perdón para las civilizaciones antiguas? Yo ahí puedo comunicar lo que dijo el que dice, si nunca tuvieron ley, no hay pecado, ¿no? Y si no hay pecado, no hay condenación. Y si no hay condenación, no hay maldición. Y si no hay maldición... Entonces, el pecado está en la conciencia, en el hacerlo Es lo que bueno de- y no es lo- hacerlo. es lo que decía. Maldición no necesitan un redentor. Exactamente. Entonces, a nosotros es una cadena que nos lleva. Existe la ley, hay definición de pecado, bajo la ley nos condena a la muerte que dice ahí, Juan 3:16, donde la palabra que está de muerte. Hay maldición y necesitamos ese redentor. Entonces, probablemente, no lo sé yo, si no se les presentó de alguna manera el dador del universo a esos pueblos, realmente no necesitan un redentor, porque no hay una ley probablemente para ellos que los puedan juzgar. Que te dijera, esto está mal, o sea, comerse entre ustedes está mal. Sí, o sea, Ellos dicen, es normal, para eso somos los humanos, para comernos. vayan a ser juzgados también, pues no sé, sería meternos en teología. No, pero independientemente, según la definición, si tú no sabes o no tienes la conciencia de la maldad, no hay pecado. No hay condenación. Es que no hay ley y la ley no te condena. Y si no te condena, nada. Si no te condena, ya no hablé toda media hora. ¡Arriba el micrófono! Sí, no. Ah, sí. ¿Qué? ¿Todo el día? ¿Sí me escuché o no? Ah, bueno, Ah, está eso es bien. bueno. Ay, Ok, Dios mío. entonces, voy a empezar desde el principio. No es cierto. Y a lo que les quería compartir, hay dos razones por pecar, ¿no? Que es una por ignorancia y otra por rebeldía, que es la peor. El decir, ya Perdón, conocemos. entonces ahí no se contradicen cuando dicen, yo no conocí a Dios y me comí a un humano. Vamos, eras un maya.
y te comiste un humano. No conocías a Dios, ahí no se peca. No, porque a lo mejor ellos pensaban que comerse un humano... Por no ignorancia era- no se peca. Pero es que no había ley que los juzgara a ellos. No había ley. Y por, Entonces lo que te condena es la ley. sí. Y lo que define el pecado también es eso, lo dice Primera de Juan. ¿Y la ley no es aplicable para todos los pueblos? Sí, y ahí les voy a decir por qué. Hay un versículo en donde dice Parezco hereje. Romanos 3, No, 19, donde dice que la instrucción es para el mundo entero. Ahora, ahí también podría entrar el decir, si van a ser juzgados, por eso digo, yo no traía en teología de conocer a Dios, yo no lo puedo conocer porque Él es inmenso, yo no soy nadie, entonces realmente no lo sé. Sería una pregunta que a lo mejor el día de mañana en el juicio vamos a hacer y decir, entonces sí, Vamos a ver a Quetzalcóatl. entonces no. Pero mientras a lo que nos toca a nosotros ahorita es conocer las dos maneras de cómo pecamos, por ignorancia, ahora en este momento en el siglo XXI, XX, y la otra por rebeldía, que conocemos cuál es la regla del juego, Y no conocemos queremos. cómo y no queremos. Y no ¿Por qué? queremos. Porque así me enseñaron, porque eso es para los judíos, porque en la iglesia me nos da la enseña gana. eso. Cada quien Y- tendrá su oposición. Y porque la neta, la instrucción que da Dios no va para mí, ¿no? La gente dice, pues es que No es conveniente. Dios dice que tengo que tener una sola mujer. Dios dice que no tengo que pistear. Dios dice que tengo que respetar mi sexualidad. Entonces la gente pues dice, pues esa instrucción es para mí, pero vienen a condenación porque pues ahí está la instrucción para el ser humano. Entonces, ¿es problema del ser humano conocer la ley o problema de Dios mostrarla para que no haya pecado? Es que realmente él la mostró. Ah. Él la mostró. Él la ya. mostró primeramente en el monte Sinaí al pueblo que era elegido, que iban a ser Entonces, una ¿es nación. responsabilidad del Una humano nación. que vaya y Exactamente. conozca el cristianismo? Es ¿Es que responsabilidad de la gente o él- Dios se acerca a la gente? Él se ha presentado y todos tenemos muchas historias y podemos decir cómo llegamos a una iglesia, cómo llegamos a obtener una Biblia en nuestras manos y nos vamos a dar cuenta que pasaron circunstancias que nos trajeron acá. Ningún hombre, que era alguna pregunta que ahorita estaban hablando fuera del aire, ningún hombre es decir, voy a buscar a Dios. No, realmente no. Realmente nos hace pasar por circunstancias como la nación de Egipto, salió de Egipto, pasó por el desierto, pasaron 1000 situaciones y conocieron al Creador. Y aún así ellos, se les mostró tan claro que era lo que comentaba ahorita Jonathan, y aún así ellos jugaron sucio también. Y tenemos el libro de Jueces en donde dice que cada generación no conocía al Creador. Ahora, y se les mostró totalmente. Claro, incluso lo dice ahí en Romanos 3, 10, 12. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda y nadie que busque a Dios. A ver, ese es bien importante ese texto, Erika. Hay muchas personas que traen filosofías medio raras que dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Los humanistas, ¿no? Los humanistas. Pues es lo que yo decía hace ratito, ¿no? O sea, pues si no tengo nada más, vamos, voy a irme muy acá. Lo que hicieron los sobrevivientes de los Andes, ¿fue pecado comerse entre ellos? Yo te voy a responder y yo creo que sí. No tenían opción. Sí, no, sí. Pero iban a sobrevivir. No, ahí no ¿Tenían que morir? No hay reglas en ¿Establecidas? en el de decir, oye, bueno, no te puedes comer el perro, pero si no hay nada que comer, cómetelo. Realmente no dice. En Levítico podemos observar los animales que se comen y los que no se comen. Pero cuando estaban ahí en el hielo, cuando se cayó el avión y no había más. No hay circunstancias o letras chiquitas en donde diga la instrucción del comerse entre creador. ustedes? Prohibido, pero si se cae un avión y es tu única manera de sobrevivir, sí, no. ¿Lo hicieron para sobrevivir? Sí. Sí. ¿Pecaron? ¿Estuvo mal? Sí. ¿Estuvo mal? Sí. ¿Fueron en contra de la instrucción? Sí. Aunque haya sido para sobrevivir. Sí. O una opción que a lo mejor Dios les dio para que lo conocieran después. No creo que el Señor te haga pecar para que lo conozcas. Más bien te pone tentaciones, que es lo que dice la Escritura, y te pone tentaciones que Él sabe que tú puedes soportar. Como no comerse a otro humano como por el hambre. Mesías en el desierto. Le puso ahí y lo soportó. Pero no te hace pecar. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar con el pecado. O sea, Dios no anda ahí metiéndote el pie para que peques. Ese es Satanás. Es tu decisión. Ese es Satanás, el que te mete el pie para que peques. Dios no anda metiendo pies para que ustedes pequen. Al contrario, ¿no? Él nos anda buscando. Nos anda buscando, anda trata. Y como dice Diego, ¿cuántos de los que son cristianos o que siguen a Dios, pues se arrimaron a Él por alguna necesidad? Pero ya lo conocías, ¿no? Vuelvo a repetir yo. Sobre todo en ciudades como la de nosotros, somos 8 millones de personas, zona metropolitana de Guadalajara.
es muy complicado que no conozcan quién es Cristo. Es complicadísimo que alguien no conozca la instrucción. Complicadísimo. Tantas iglesias que hay, unas buenas, otras malas, pero al final de cuentas escuchas quién es la instrucción, ¿no? Así es. Y yo es lo mío. La raza dice, no, pero es que la neta, pues ir a una iglesia, buscar de Dios, pues es dar a veces un giro de 180 grados a mi vida, ¿no? Y entonces nadie está. Sobre todo los jóvenes, lamentablemente, pues los jóvenes quieren pistear, los jóvenes quieren pasarla bien, promiscuidad. Orgifiestas. Eso no es para mí ahorita, ¿no? Entonces, el pecado separa. A ver, ¿por qué, Pomino? Tú estás muy callado ahora. Está asustado el pomo. No, es que ¿Verdad que no habían pensado lo que yo decía? digo, Estoy hablando las como hereje. preguntas de Mara tienen cierto grado de razón. Ya ven, no estoy mal. Es Mucha que, gente piensa, por a ver, ejemplo, ¿cómo le vas a hablar a un ateo? Por ejemplo, un judío, un israelita, que no cree en Jesús, Sí. de la forma que nosotros creemos. Ellos no van a ser juzgados conforme a la gracia. Pues no. Conforme a la ley. Incluso en algún momento escuché, no sé si está en la Biblia o no, que los que vivan conforme a la ley adánica van a ser juzgados conforme a la ley adánica, conforme a la ley mosaica. Entonces los del Islam no van a ser tampoco juzgados conforme a la ley porque no la Sí, conocen. Sí No. la conocen. Pues claro. Pero es que la gracia tampoco no juzga. Bueno, ahorita que dijo que van a ser juzgados sobre la Se llama gracia. José Cruz. José, es que no le quiero decir cómo. Dile No, con Pomo, confianza, dile Pomo, con con confianza. confianza. O Dile di- José. José. Simplemente la José. gracia no juzga, o sea, la gracia vino a ¿A redimir? redimir. Hizo lo contrario, Es algo maravilloso lo que hizo el Mesías en el madero, porque Él nos redime de esa maldición que nosotros ya tenemos, ¿no? Que muchas iglesias, hablando del catolicismo, lo llaman como el pecado original, ¿no? Que es también... Es que cuando nos referimos a que van a ser juzgados, no hablamos del momento terrenal, sino ya cuando hablamos del juicio en el trono blanco. Porque sí, yo puedo decir, bueno, Que grandes y pequeños van a Que ser, van a ser dos- delante dos del por juicio ejemplo, de Dios, no del la, trono. la parte del Amazonas que nunca ha sido explorada. Es lo que yo decía, o sea, gente O que sea, nunca ha hablado, pero Sí, puede haber, ¿qué te gusta? Misioneros de cualquier tipo de creencia que han intentado entrar y se los comen. se los terminan comiendo. Digo, a lo mejor es su naturaleza. Y prefiero yo creer, a lo mejor en mi Sí ignorancia. se los comen. Sí, o sea, a lo mejor en mi ignorancia de, bueno, ok, como nunca hubo algo civilizado cerca de ahí, y siempre viviste ahí, en un hueco, en un lugar oscuro, algo muy alejado. Pues sí, en una caverna. Siempre hubo reglas morales, incluso la misma escuela lo enseña. Los seres humanos tienen que vivir conforme se en fue normas. desarrollando la humanidad, hubo normas. Sí, normas Entonces, conductuales de supervivencia. yo pienso y creo que todo ese tipo de normas, Dios empezó a redarguir a la gente para que fuera un Un buen correcto colectivo. actuar. Claro, Ah, tú acabas de hablar de moral. claro. Ahora, entendamos una cosa. Eso es la moral. Una cosa es lo que nosotros, y me atrevo a ponernos de ejemplo, una cosa es lo que nosotros decimos que dice en la Biblia, y otra cosa es de que nuestra moralidad nos otorgue la suficiente autoridad para hablarlo y que nos crean. Porque la misma Biblia dice, y lo menciona muy claro, si vas a hablar, si vas a predicar o si vas a hablar, vas a difundir algo de Cristo, si es necesario usar las palabras, refiriéndose plenamente. ¿Quién dijo eso? ¿Dice la Biblia? Hay un versículo en la Biblia donde dice que si es necesario, usas las palabras para predicar, refiriéndose ¿qué? A las reglas morales. Bueno, está parafraseando lo que dijo un teólogo. Entonces, Sí, eso lo dijo San Agustín. Pomino. acuérdate que soy capellán. Acuérdate que Te soy capellán. pasas, Pomino, eso no lo dijo la Biblia. Está en pero un bueno. gran libro apócrifo. Da lo mismo. Entonces, hay- Usted Ya disculpe. déjenlo. Disculpen Sí. ustedes. disculpe usted, pero por ejemplo, mucha gente habla de Biblia, pero no tiene moral. Exacto. Y eso es pecado. Ahora, ¿qué tan manchados están? ¿O qué tanto manchamos? ¿O habemos manchado los altares? Sección raspando muebles. Raspando muebles. Que simplemente, con la justificación de nuestros actos, decimos que es esto, decimos que es el otro, cuando nosotros mismos echamos para atrás todo. Ahora, creo que le entendí a Pomino lo siguiente.
Hay personas que viven en pecado. ¿Alguien puede explicar del crew? Y habla del de panel? moralidad, ¿Qué pero vive significa en pecado. vivir en pecado? ¿Qué significa? Vivir en pecado, no hacer lo que Dios La te dice. voluntad de Dios. Sabiendo que ya sabes lo que tienes que hacer. Ya con la plena conciencia de que esto es malo y esto Pero es ya bueno. conociste a Dios, Sí, ¿no? ya conociste Ya. a Dios. Ahora, en algún momento, en alguna reunión lo platicamos con toda la familia de ustedes. La línea de pecado, ya la gente que conoce a Dios es muy delgada. Porque como ya la vida de nosotros o la gente que Es muy pública secular. ya es tan abierta que lo único que te queda para corromper es tu intimidad. Entonces, muchas de las gentes piensan, ok, el pecado viene, porque empezó, hizo esto. Pues la realidad del origen fue en lo secreto, porque El violó pensamiento, porque ¿no? violó lo secreto. Violó, así dijeron los que saben, violó la oscuridad de su casa. Sí, porque, con todo respeto, y conocemos muchos. Es que el origen del ¿Puedo? pecado es ese, la mente misma. Sí, claro. ¿Puedo regresarme? ¿Puedo? Sí, claro. interrumpirte? regresa. ¿Nos dejas, Pomino? Claro. ¿Nos dejas? Ok. Luego dicen que no hablo a Algo, poco algo que No. comentaba Ilumínanos. Diego al inicio sobre la ley, sobre las normas y que yo comentaba sobre Éxodo 20. Sí me gustaría un poquito hacer como unas preguntas y a su vez que quede claro las normas de Dios, porque muchas veces nos comparamos y creemos en cosas que creemos que somos buenos porque nos comparamos con gente mala, por decirlo así. Sí, Hitler. hay más malos que uno. La Hitler. verdad. Es más, mi vecino es malo porque Continúa la hace... sección raspando muebles. Hay gente más mala que otra, No, sí por es cierto. decirlo, o sea, mi vecino es malo, yo no soy tan malo como ella, por Sí, ende, no matamos perros, por ejemplo. por ejemplo, no mato perros. No, no soy malo. Entonces no soy tan mala. Pero le subo a todo el volumen la música cristiana porque ¿Para que se conviertan? ¿Qué dice la norma de Dios en Éxodo 20? No, pues ¿Soy no o no soy cometerás culpable? asesinato. Mentiras, pues miento una mentira piadosa, una mentira chiquita, a final de cuentas es mentira. Ante la norma de Dios es mentira. Pero ya No hay pasó de mentiras moda, chicas. Erika. Entonces, a lo que voy a meterme un poquito en las normas de Dios para que podamos entender la necesidad que tenemos de Jesucristo para redención. Eso Porque sí. si no entendemos la parte y no vemos el espejo de la norma de Dios en Éxodo 20, no vamos a saber qué tan culpables somos en pecado como para sentir la necesidad de Jesús. ¿Ok? Fíjate Y que- creo que para mí es lo más importante de entender realmente qué es el pecado. Que podamos ver ese espejo para saber qué tan culpable soy, como para poder decir, necesito de ti, Señor, necesito de ti, Jesucristo, para poder cambiar, porque tú eres el único que me puede redimir. Fíjate ¿Y cómo? que hay algo, Dime. un texto ahí metido en Eclesiastés que da explicación a todas las preguntas que yo dije y va en función de lo que tú dices. Dios puso eternidad en el corazón de cada una de las cosas que creó. Dice, hizo Dios todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Y cuando estamos hablando de eternidad, estamos hablando de espiritualidad. Eso nos hace conscientes moralmente desde que nacemos que somos personas malas. Entonces no podemos decir que los mayas se fueron al cielo porque moralmente, por la eternidad que Dios puso en ellos, sabían que estaba mal lo que estaban haciendo. Y realmente también el versículo ese que comentas dice que el ser humano no entiende la eternidad. La puso en sus corazones, la puso en nuestras vidas y no la entendemos, no la comprendemos. Pero hay una conciencia moral. Sí, realmente que sabemos qué es bueno y qué es malo, independientemente- pero conlleva mucho el contexto en donde... Sí, donde estés. pero como nos decía Pomino al principio, el principio de las comunidades, lo decía John Luke en un libro que se llamaba Contrato Social, que es un gran ateo, ¿no? También este hombre, pero él decía, el principio de la sociedad es la convivencia conductual que no atente contra la supervivencia instintiva del humano. Como lo decía otro gran filósofo, Immanuel Kant, los seres humanos poseemos dos fases. La fase instintiva de supervivencia humana, que es la fase animal, y la otra, que es la fase moral, que calma la fase instintiva. Y este hombre, Immanuel Kant, en el libro que se llama La naturaleza del hombre, explica, y siendo este hombre un ateo, bueno, era espiritista, no era ateo, era espiritista, esotérico.
el padre de la homeopatía. Bueno, es otro tema. Y él decía, realmente el ser humano tiene algo contenido en sí mismo que refrena sus pasiones instintivas sin que se le enseñe. Y en el momento que las transgrede se bestializa. Lo parafraseo. Pero este hombre hablaba de que había una norma interna conductual que te hace que te relaciones de manera sana con los humanos. Proverbios decía que era la conciencia. Así es. Ahora, de ahí se agarra lo que dice Erika del humanismo, ¿no? La doctrina humanista. Que el hombre es bueno desde nacimiento. Desde nacimiento. Lo tergiversaron. Y por eso, y nace a partir del siglo XV en la Ilustración, donde aparece la antropología y el deseo del humano de trascender a partir de sus obras bondadosas, porque él es bueno desde el principio, mal interpretando lo que decía Immanuel Kant. Y es cierto, si nosotros lo entendemos, no hay inocentes delante de Dios, porque traemos esa norma moral que nos hace diferentes a los animales. Nosotros tenemos raciocinio, y el raciocinio, bueno, aparte que son procesos cognitivos y nos hacen hablar y sentir como humanos, el raciocinio es el alma misma y es la espiritualidad. Por eso Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, para que conozcamos el bien y el mal. Desde el momento que el ser humano pecó en el Edén, conoció el bien y el mal. Entonces ya no hay inocentes delante de Dios. Antes no podía pecar el ser humano porque no conocía el bien y no conocía el mal. Bien o mal, Satanás no le mintió. Le dijo, vas a conocer el bien, vas a conocer el mal. Serás como Dios, porque Dios en esa conducta lo aplica. Entonces, nosotros conocemos el bien y conocemos el mal. Y Dios nos dio el libre albedrío que existe, que realmente existe en una frase que lo puso San Agustín para explicar las decisiones humanas. Porque la Biblia no dice, y el ser humano le dio Dios al libre albedrío. No, nunca. San Agustín lo explica. Y lo llama con un término católico, el libre albedrío, que es la voluntad humana venida de la conciencia moral, que es un acto conductual de nacimiento que nos explica, yo sé lo que quiero sin que antes me diga qué quiero, y por eso el bebé nace y llora para que le den leche, y se calla cuando lo tiene en el sentimiento, y sabe que manipula sin tener la conciencia de decirle, eres un chiquillo chantajista. Nadie se lo dijo, pero él en una conciencia moral aprende de qué manera obtener las cosas, porque el ser humano, dice la Biblia, que la maldad está ligada al corazón del hombre desde que nace. Sí, lo dice en Salmo 58. Y se acabó. Dice, los malvados se pervierten desde que nacen. Entonces nacemos con conciencia moral, si no, no naceríamos perversos. Oye, Erika, tú ibas, afuera del aire decías algo sobre esto destrozando que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Sí, y yo comparaba un ejemplo, porque dicen los humanistas que el hombre por naturaleza hace cosas buenas. Y yo veía un ejemplo, por ejemplo, cuando estás en un centro comercial, ¿no? Y estás buscando lugar y ves que alguien ya se va a subir a su camioneta, a su carro para poderse ir. ¿Qué es lo que hace la persona? Cuando ve que hay alguien atrás esperando que desocupes el lugar, ¿qué es lo que hace? Se tarda más. Dice, ay, está presionando, ahora me pongo más lento para ponerme el cinturón, me hago como que busco algo. Estadísticas te dicen que cuando no hay nadie presionando, tú desocupas el lugar en menos de 32 segundos. Fíjate. Cuando hay alguien presionando, tardas de 1 minuto a 1 minuto y medio. O sea, que es la tendencia a hacer prefiero el mal que el bien. Yo comentaba eso en unas clases hoy y les decía, el ser humano es más fácil que haga lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Es más fácil vengarte y guardar rencor, que es cosa mala, a la cosa buena, que es pedir perdón. ¿Qué es más fácil hacer? Vengarte, porque calmas la conciencia. O más bien perdonar, vamos a poner el ejemplo. ¿Qué es más fácil, vengarme de esa persona o perdonarla? Es más fácil vengarte. ¿Por qué? Porque es lo malo. Porque es la tendencia a lo malo, Queda no una es cargarnos satisfacción. a lo malo. Es que es la naturaleza caída. No, es cargarte a lo malo. Por eso yo tampoco estoy nada de acuerdo en que el ser humano Tiende a ser- es que mi mamá no hace nada, es un pan de Dios. Todos somos malos. Bueno, dice la En Biblia, cierta medida por somos cuanto malos. todos pecaron, están Están destituidos, destituidos. ¿no? Sí. Que es uno de los versículos clave con los cuales se predica, se ganan almas y se comparte el evangelio, ¿no? El decir, eres un pecador. Y todos decimos eso, ¿no? Que era lo que decimos ahorita. Somos pecadores.
Ok. ¿Por qué soy pecador? ¿Hay escalas de pecado? Porque eres malo, ¿no? Yo creo que un pecado chiquito es un pecado. Hay un- no hay pecados ¿cómo se chiquitos o podría decir? pecados grandes. ¿Pecadómetro? Un pecadómetro. No, hay no. No hay Para el pecado. ¿No hay estándar de- pecadómetro? para el estándar de Entonces, Dios ¿no o hay para la pecados de norma muerte? Dios, todos son iguales. ¿No hay pecado original ni de muerte? Todos los pecados te son de llevan a muerte. espiritual. Los pecados son iguales. Todos. Es que, a ver, ahí va, Una fíjese, ¿eh? persona que comete adulterio físicamente Dicen que ese es pecado de muerte, ¿no? es pecado. Hay Ahí te va. hay doctrinas que dicen que hay pecados de muerte y hay pecado original. Es que la paga el y pecado. son iglesias cristianas. A ver, aquí, vamos a aventar porque no tenemos línea. Hay pecados de muerte porque hay iglesias que predican sobre pecados de muerte. Y uno de ellos es el adulterio y el segundo la fornicación. A mí me lo han predicado, no voy a decir quién, ya sabrán los que me escuchan. A ver, ¿hay pecados de muerte? A ver, aquí estamos el pan, está dando este Todos debate. son los pecados de muerte. Te llevan a la muerte espiritual, ¿Todos? hermano. ¿Hasta una mini mentira? Claro. Todos. Entonces, ¿no hay pecadómetro? No. Para el estándar de Dios todo es... Los que nos están Es- viendo, reflexionen. El ¿El pensar mal de alguien es Eh, pecado? Sí. asesinar, fíjate nada más, el asesinar a una persona está en el mismo saco que el dar una mentira piadosa. Y por ejemplo, ¿Y el las verdades a medias? asesinar a alguien ¿Son físicamente mentiras? y hablar mal de una persona. Es Asesinar igual. a una persona hablando exactamente lo Es mismo. correcto. Chismear, El Mesías le por puso, ejemplo. el Mesías le puso una correcta interpretación a lo que venía la ley, porque decía, el que comete adulterio, dice, es pecado. Pero el que cree también en su corazón, también ha pecado. Y era algo que realmente en el judaísmo del segundo templo, que era cuando estuvo el Mesías, ellos no creían. Ellos decían, yo lo hago y no soy pecador. Pero él le pone una correcta interpretación al decir, si tú lo crees en tu corazón, ya pecaste. O sea, le puso una correcta interpretación y nos puso una vara todavía más alta. Un estándar. Porque el pecado, hasta por la mente, ¡pum!, ya pecamos. Los judíos lo creían, por eso cuando sacrificaban, si era un pecado chiquito, Llevaban Una palomitas palomita. un chiquitas. palomita. Sí, claro. Hasta un pan, ¿no? Ya, Y cuando ibas a un Ahora- pecado, ahora, yo- ibas yo- güey. Imagínate, podemos llevar un toro cebú. ¿Qué habrás ¿Qué hecho, habrás no? hecho, Pomo? Para llevar 3 toros. ¿Qué habrás hecho, Pomo? Quizá hay una pregunta más dura de mascar, A ver. que quizás sea una continuación de lo que hablamos. Ok. Si yo peco y muero sin pedir perdón por el pecado que hice, Y toda la vida fuiste cristiano. toda la vida fui cristiano. Pastor, vámonos No, más. no. Más allá. No, no. Vámonos más allá. Al, Sí, al sí, hombre sí. que le quiero. A la verdad lo que es. Podcastero. Ok, eso mira. Me voy al cielo, me voy Ser al supremo infierno. en una iglesia. Dice Saulo de Tarso, o Pablo de Tarso también conocido, y algo así dice, por la gracia seguiremos pecando, seguiremos quebrando la ley. Dice, no, de ninguna manera. Ahora, estamos bajo la gracia. Ya fuimos perdonados. Hubo un gran sacrificio que fue el gran Corbán, que es el Mesías, que murió por nosotros, que nos ha salvado. Y yo creo que esto es el propósito de este tema. Pero estamos bajo gracia. Podemos ¿La pecar. salvación se pierde o Podemos pecar. No. ¿No se puedes pierde? perder No. algo que No, nunca pero, tuviste. pero ojo aquí. No podemos, eso es bueno. no podemos continuar con nuestra vida pecaminosa porque ya somos salvados. No sé qué dijiste, Erika, perdón. No puedes perder algo que nunca tuviste. Exacto. Correcto. Entonces, vamos, le voy a tirar más. Por ejemplo, la típica, ¿no? Ustedes son cristianos. Es que vamos a hacer como que yo soy pecadora y ustedes son. Ándale, son por santos. la realidad. Nomás la realidad. No, pues nomás yo lo acepto, ¿verdad? Hay gente que no acepta. Ya estoy al primer paso de la gracia, ya acepté mi pecado. Bueno, en el supuesto. Ay, ya se me olvidó. ¿Qué iba a preguntar? No, ya se me olvidó. Ya se le olvidó. Ya se me olvidó. No, Una iba a pregunta preguntar- polémica. A ver, ¿de qué estábamos hablando? Sí, era muy polémica. De la gracia. De la salvación. Ejemplo. Yo toda la vida fui cristiana, asistí a la iglesia, tenía por ahí un pecadillo insano que nunca confesé. Ver pornografía. No, vamos a algo más leve. Mentiras Difamé Todos los pecados son a iguales. alguien. Difamé a alguien, Leves, que no hay leves. pero esa gente pues nunca supo, nunca le pasó nada, nomás dije yo, pues por hablar de más, ¿no? Así en una plática casual con mis íntimos seres y de allí no salió y ahí nomás me da un infarto y caigo. Híjole. Toda mi vida fui a la iglesia. Toda mi vida fui de la vela perpetua. Dios sabe que sí, la vela perpetua era sincera.
Pero justo en ese momento que todavía no terminaba de difamar, cuando ¡zas! No sé, ahí caigo. El exceso A de ver. azúcar, triglicéridos, lo que sea, ahí caes. El cafecito que te yo te lo voy a aventaste. yo te lo voy a contestar ¿Esa con... gente ya sé se va cuándo vas. al infierno? Yo ¿o te lo no? voy a contestar con dos cosas. La primera, no es por obras, para empezar. Entonces, ¿puedo No es mentir, por lo no que voy haces. al infierno? No es por lo que haces, es por... Dice que cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Es por creer. Esa es una. Dos, ya se me fue lo que te iba a decir también. Otra vez, bueno, ¿qué trae el café chanclas, ahora? el chanclas no nos deja. interrumpe. Bueno, Espérame. Espérate, pues, bueno. Una, no es por obras. Dos, hay un mandamiento que dejó Dios y dice, ama al Señor, y Dios se lo enseñó a los jóvenes, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Cuando tú realmente amas a Dios, la obediencia por default viene. Entonces ya no tendrías por qué preocuparte. Ay, es que me morí, difamé a fulanito y sutanito. Ya voy camino viendo la luz del túnel. No, No, creo no que será así, no es funciona así la gracia. No, para mí no. A ver, hablando de la gracia, ¿quieres decir algo, Diego Pomo? ¿Ibas a decir algo? Porque quiero lanzar aquí una pregunta bien chida. sí. Antes de que se lo olvide. Por ejemplo, quiero pensar, o así lo creo yo, Ajá. cuando una persona es salva, ¿Siempre hay frutos, salva? no, hay frutos del Espíritu. Porque es imposible Seguir igual. seguir igual. Seguir igual. Entonces, una persona que no tiene frutos del Espíritu, ¿no es salva? Pues Santiago dice que le mostremos nuestra fe por obras. Oh, buena esa pregunta. Porque dice, muéstrame tu fe sin obras, y tu fe sin obras es muerta. Sí, porque entonces, Las obras es producto de tu fe. De Sí, la pero- fe, y de la salvación y Claro. de la gracia, y todo O sea, lleva ahí. porque mucha gente piensa... Al revés. Que Que las obras traen la gracia. No, o más sencillo. Soy pecador, te reconozco como mi salvador, ya hice la oración de fe, ya soy salvo, vivo una vida como tú dices, voy a la iglesia, cumplo con el protocolo. Hasta predico, Lo hago. salgo en el Ahora, podcast. La cuestión del pecado es, Hago pan. puedes, no, Hago puedes- pan. claro, ahora puedes pecar en cualquier momento. Doy clases en la Nadie escuela. está exento de pecar en Oye, cualquier momento. Yo creo que todos pecamos. Lo Diario, malo es ¿no? pecar Sí, deliberadamente pero con yo- conocimiento de causa para hacerle maldad a Dios Pero yo- y al prójimo. Pero yo siempre he dicho Eso es lo malo. que la gente que predica raspando muebles, que la salvación no se pierde y no tiene frutos del Espíritu. Ay, eso es una doctrina de una iglesia muy híjoles, pesada. ¿Cómo te puedo decir que pues mejor no vayan? No, yo, Digo, porque al final de cuentas, Raspando muebles, Pomo. si tú estás plantado como dice la Biblia, Ajá. vas a dar fruto. Sí, tienes que, es Entonces, obligatorio. si no das fruto, entonces No ¿no eres salvo? No eres salvo. ¿Y tu confesión de fe fue mentirosa entonces? ¿La gente puede mentir claro. de esa manera? Puede, yo pienso que puede tener Mara, su curita. Mara, hay gente que lleva 30 años en la iglesia y no es salva. Vamos, Correcto. voy más para allá. Y cuando oran por un paralítico y se para, y el paralítico no es palero, porque y vive una vida llena de pecado insano. ¿El paralítico? No, el que oró por el fulano. Mateo 7, 21, Como 23 responde sobre los milagros que se hicieron. Pero ahorita complementando el comentario que dice José, donde habla de que tú ya hiciste tu salvación, tu Confesión. de fe. Hay algo en lo cual yo también he enseñado de repente o platicando que le llamo el paquete salves, ¿no? Que es la oración con los domingos a la iglesia, todo esto te incluye tu paquete de salvación. Y lo compra Le llamo la yo el gente a paquete veces, ¿no? salve, sí, claro. No, y lo ofrecemos todos los sábados, viernes, Y lunes o no cuesta sé cuándo. diezmos. Y cuesta diezmos. Entonces, Una que otra el Y una que otra y espero que primicia. no esté ofendiendo de verdad a nadie, lo Tú digo dale, de tú corazón, dale. pero el paquete salves no te da la salvación. Garantía, no te El da. que cantes en un coro no te da la salvación. El que predique los domingos no te da la salvación. El que venga los domingos 30 años no te da la salvación. O sea, no nos engañemos, no seamos ingenuos, ignorantes y rebeldes Porque al seguimos pensar que el estar estando ahí, ya somos salvos y me voy al cielo porque me persigno 3 veces. Eso Salvo está siempre, mal. salvo no. Entonces- no cae bien eso de salvo Entonces, siempre, salvo. realmente, sí, pero es la gracia. Y la gracia genera frutos y los frutos te generan una vida transformada. ¿Qué pasó con Nicodemo? Fue y le dijo, oye, ¿cómo le puedo hacer? Y le dijo, oye, tú eres maestro y no conoces estas cosas, necesitas nacer de nuevo. Entonces, hay muertos en las iglesias y hay Uy. muertos vivientes en las iglesias. Zombies. Zombies cristianos. Zombies cristianos.
Entonces, Zombismo, hay zombismo Ay, en la iglesia. zombismo cristiano. el Mesías nos manda a hacer nuevas criaturas, a nacer de nuevo, un nuevo hombre. Hay zombies. Y sería un buen tema también que toquen el qué es ser un nuevo hombre. Y te vamos a invitar. Sí, me invitan. El zombismo en la iglesia. El zombismo estaría- en la Oye, ¿el iglesia. zombismo en la iglesia? Ya me imagino la portada de unos hombres. Entonces, Vamos a poner a realmente, varios. Eso no da la salvación, ni es garantía, ni que te pongas corbata los domingos, ni que nada de eso. O sea, realmente. ¿Qué es lo que salva es entonces? una farsa. A ver, aguanta, antes de llegar a ese punto medular. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Otra Y vez. algo bien importante. Ahora entiendes por qué estoy tan concentrado. Es que estamos bien metidos en Sí, un tema sí, sí, bien sí, sí, escabroso, ¿verdad? Bueno, ya se me olvidó. Ya A ver. nos acordamos. Ahí les va un tema interesante. Entonces, que quede claro para la audiencia. No hay pecados chicos, no hay pecados grandes. No hay pecados de muerte. Oigan, ¿y no hay otros pecado original? Sí hay pecado original. ¿Y cuál es? Yo creo que es el orgullo. Ah. Yo creo que es el orgullo. Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Yo creo que es el orgullo, Erika. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le dijo la serpiente, vas a ser como Dios. Ah, ya te entendí. Vas a ser como Dios. Yo creo que el pecado original fue el orgullo. Es la altanería. Y yo creo que del orgullo vienen el que tú eres Dios. Y como tú te crees Dios, tú no necesitas ley de nadie. Tú tienes tu propia ley ley. misma. Entonces tú te riges bajo tu ley. Y tú pecas bajo tu ley. Y tú te redimes bajo tu ley. Esa es la ley del comunismo. Exacto. Es el orgullo. No Yo hay Dios pienso de que el pecado pecado por orgullo. original Tú es el eres orgullo. Dios. Y que del orgullo emana todos los demás pecados. Incluso ahorita se predica el orgullo con la autoestima. ¿Cuántos coaching no hablan de la autoestima? Que tú seas tu propio Dios. Yo pienso que... Que puedas trascender tu alma a ti mismo. Exacto. Yo pienso que el pecado original fue el orgullo. Porque Satanás, ¿con cómo tentó a Dios, a Cristo? Con el orgullo. Nada más. Y el pecado de él, el primer pecado en el trono, ¿cuál fue? El orgullo. Yo pienso que el orgullo es el pecado original. Si quieren destrozarnos en los comentarios, ese es mi punto de vista. Muy bien. Bueno. no sé. Híjole, ¿Alguien difiere Gaby aquí? está sudando. Denle. ¿Alguien difiere? Denle. Yo denle. quiero decir que Gadi está sudando porque es el responsable del podcast. Dice, ya vale, me van a correr de la iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien que quiera agregar algo o no está de acuerdo? ¿O para alguien de ustedes el pecado original es otra cosa? Creo que, bueno, Eva. Dale. Dale. Creo que sí es parte fundamental el tema del orgullo porque va con él a decirle que van a ser como Dios y él la serpiente, genera como esa duda, ¿no? Entonces yo creo que después del orgullo sigue la desobediencia, que es parte fundamental, ¿no? Si Porque eres quieres ser libre de un Sí, yugo, de sí. una y instrucción. ¿no? desobedeces a la autoridad. Exacto. En este caso, por ejemplo, había una sola ley que regía Con el mundo. conocimiento de causa desobedece. Había una Claro. sola ley que decía, no vas a comer de ese fruto, nada más. Puede ser, les mandó reproducirse, gobernar ante los animales, pero de ese fruto no. Es que por eso dice otra vez, volvemos al texto original. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Por qué no lo Exacto. queremos hacer? Por el orgullo. Y el tema también es que es bueno, porque no es lo mismo bueno para mí que para los que nos están No, pero ya viendo. nos lo dijo Erika. Ahí está el estándar moral de Dios. Si lo acepto o no lo acepto, es mi problema. Sí, que es Pero que es la no hay instrucción. ambigüedades. Y la principal ambigüedad está en el versículo 1, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás semejanza a nada. Es que Dios no deja la ley a interpretación. ¿Quién es tu Correcto. primer Dios? La deja a ver, literalidad. conmigo. ¿Quién es tu primer Dios? Siempre eres tú tu Nosotros primer Dios. mismos. Claro. Y ya después haces No te becerros. dicen, cuídate a ti mismo y haces un becerro de ti mismo. Mucho La de- New Age es hacerte un becerro de ti mismo. Muchos pecados que hoy se cometen las nuevas generaciones es por el orgullo. Porque yo soy mi Dios. Y tú eres de mi propiedad. Porque me conviene. Por eso Dios dijo, es que el primer mandamiento es amar a tu Dios para que no haya Exacto. espacio de nada. De nadie Y el más. segundo, las leyes morales. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a hacer daño. Y ahí empieza la concordancia moral del hábitat humano. Claro. Para todos aquellos que dicen que Dios es un ser despiadado, asesino, violento, bebedor de sangre, no es cierto. Ahora, Y lo está que- mal interpretada la ley de Jueces, donde explica por qué Dios arrasaba con pueblos completos, porque no vemos la trascendencia de la hibridación genética de esos pueblos que contaminaban Oye, la sí humanidad, es cierto, y mana. Dios quería La aculturación. traer toda esa hibridación genética por los gigantes y las raíces perversas de Caín, pero el pueblo no lo hizo. Y ahorita estamos padeciendo las consecuencias
de no haber acabado con la hibridación de la contaminación de aquellos años del Génesis 6. Porque eso lo hablamos, ¿verdad, Erika? ¿De quién es Dios? No, ese platicamos. complementa muy perfectamente, porque la gente dice, ¿a poco Dios es genocida? No. Él quiere limpiar la humanidad para que conserve su pureza racial. ¿Y quiénes son esos que Así dicen? de simple. Son las personas que dicen, ojalá y todos los violadores los maten. Y esos mismos que dicen que ojalá y a todos los violadores los castraran, son los que dicen, ay, Dios es un genocida. A ver, si está diciendo que una persona quieren que la castren, imagínate Dios viendo un pueblo que estaba en la total maldad. Pueblos que violaban niños. Es que tiene que ver justicia divina, lógico. Y ahora resulta que dicen ellos, La hay. ay, no, Dios es que tiene como control de Dios, la siendo situación. bueno, permite genocidio. Volvemos a la misma, es que Dios me conviene a mí verlo de Exacto. esta manera para juzgarlo y echarle mis maldades a Él. Tú tienes la culpa porque tú no me entiendes como humanidad. Sí, y no, no, no. me sirves, te saco del camino. Creo que estamos y en me pleno... hago yo mi propio Dios. Estamos en pleno siglo XXI y la gente tampoco se tiene que hacer la ¿Qué la es el inocente, transhumanismo, la por inocente y ejemplo? la que no sabe. ¿Qué es el transhumanismo? Es una afrenta directa a Dios. Y no estamos hablando de un cambio de genética. Queriendo ser que Dios. yo nací de una manera y quiero ser de otra. No estamos hablando de eso. Queriendo Yo ser voy a Dios. ser humanos conforme a mi parecer. Y la verdad, quiero humanos resistentes que puedan ir a la guerra y que peleen y no los maten y no los tenga que meter a un psiquiátrico después de la posguerra ni estarlos curando. Que sean máquinas de matar. Si es posible, yo los voy a hacer a mi favor. Gente que trabaja 24 horas y no se canse. Ahí está la inteligencia artificial. Lamentablemente... El ser humano quiere ser Dios y juega a ser Dios en su mismo pecado. Lamentablemente, la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar, ellos saben perfectamente qué pecado traen. ¿Qué ¿Por cosa qué? mala haces? Es que tu Porque conciencia te acusa. en la noche alguien te acusa. Tu conciencia te acusa. En la noche te sientes mal cuando nadie está. Tu conciencia te Cuando acusa. nadie está alrededor, tu misma conciencia te dice que estás mal. Tú sabes que estás mal. Sale Eso tu naturaleza. Sale tu naturaleza, decir, la neta sí le estoy regando. Ahora, si hay soluciones, tú sabes que hay una solución. Pero es apegarse a las instrucciones, ¿no? ¿Quién en estos tiempos quiere instrucciones, quiere subordinación? Y menos de alguien que no lo veo. Y menos alguien que no lo veo. Y ojo también cuando la conciencia te deje de decir que estás mal, porque entonces sí, ya tu corazón te, ya ve- está sí, endurecido. sí, te bestializas Como bien la gacho. élite. Te bestializas muy gacho, ¿no? A ver, ahí les va. Pero por más perdido que estés en la conciencia, Dios siempre, siempre te va a decir, estás mal. Sí. La gente nunca lo va a aceptar en su orgullo. Pero dentro de ti hay algo más que esto. ¿Por qué el brujo busca la magia negra? Porque él sabe que hay algo más que la dimensión tercera que estamos viviendo. A ver. Y todo el ser humano necesita obligatoriamente algo en qué creer. Y eso es intrínseco al ser humano, porque hasta los comunistas creen, porque hasta el ateo cree en su filosofía. El creer es innato al ser humano por la espiritualidad que hay en nosotros, que es el soplo de vida de Dios, la imagen y semejanza de Él. No lo vamos a negar. El ser humano, cuando están ya incluso en las condenas, lloran y dicen, no lo quería hacer. ¿Qué le vas a decir a la familia que dañaste? Que me perdone, no sé qué estaba pensando hacer. Si a lo mejor nunca conocieron a Dios, pero tienen la conciencia de que hice lo malo, porque Dios puso espiritualidad en nosotros, de saber lo que es bueno y lo que es malo, independientemente conozcas o no la Biblia. La Biblia te perfecciona tu conducta. Pero sí, yo sé que morder es malo, aunque nadie me lo diga. Y el chiquillo muerde al niño en el kinder y nadie le dijo muerde, pero él mordió para hacer El daño. morrillo miente, ¿y quién le ha dicho que debe de Y nadie mentir? le dijo. Entonces, uno es malo por naturaleza, pero mientes para excusarte porque sabes que tienes miedo, porque con el pecado entró la culpa y entró el remordimiento, sentimientos que antes no tenía el humano, porque pues no había necesidad, porque no conocías lo malo. Ahora que cada quien se haga pato, pues cada quien dará cuentas de su vida, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ahí les van las preguntas. Ya cada quien. Estamos hablando de los pecados. El extremo de lo extremo de un pecado. ¿Cuál es el pecado que ustedes consideran que han visto, que es el peor que han visto? Yo, por ejemplo, los asesinos en serie. Ay, sí, eso es muy feo. ¿Qué pecado ustedes han dicho? Y no, manches, este sí se pasó y se voló la barda.
Yo, ¿Alguna? la magia negra. La magia negra, Erika. Híjole, es que para mí todo es pecado. Yo ya veo todo. Pero así como el extremo, un parricidio, un feminicidio. Esos son como los extremos, ¿no? Ahora, ahí te va el otro extremo. ¿Qué de la supergracia? ¿Qué pecados hay en la supergracia? ¿Alguien sabe qué es la ¿Qué es supergracia? No sabemos. Ilumínanos. Pomino, ¿qué es la supergracia? Cuando Yo nunca había escuchado todo lo que he escuchado, cuando todo lo tratan de justificar Por la gracia. por la gracia. Todo es por la gracia. La supergracia es una exageración de la gracia. Por la supergracia, tú eres salvo, siempre salvo. Por la supergracia, tú puedes vivir en pecado y seguir alabando a Dios y seguir siendo pastor, al cabo que la gracia salva y abunda. El extremo de esos pecados viles y asquerosos también es el extremo de la supergracia, que la gente peca poniendo de excusa la gracia. Esa es la supergracia y es una doctrina que se predica y es una herejía. No existe la supergracia. La supergracia quita la condenación de Dios. Dios no condena. Dios nada más es amor. Aquí se ha dicho en el podcast, hay cielo y hay infierno. La supergracia elimina el infierno. Hay Dios, hay diablo. La supergracia elimina el diablo. Es que Hay maldad, hay bondad. La supergracia elimina la bondad. yendo a ese extremo que dices de la supergracia, normalmente quien la usa son los pastores. Exacto, es un término. Normalmente es lo normal, es lo común. Ahora, quien usa la supergracia, quita el tema de Dios y ve cómo vive. Sí, ¿Qué es lo primero que hay? corrupción. Dinero. ¿Por qué hay dinero detrás de la supergracia? Porque toda la gente, cuando le dices lo que desea escuchar, Exacto. siempre va a estar de acuerdo Esa es la contigo. supergracia. Siempre va a estar de acuerdo contigo. Entonces, cuando tú lees a la gente, ok, Dios te ama, Dios te perdona, Dios está contigo, Dios puede hacer todo por ti. Oigan, ¿y eso no es muy legalista? No. No. ¿Sabías, Mara, que la supergracia ya no dice la sangre de Cristo porque es ofensiva? La supergracia ya no habla de la cruz porque la cruz es un instrumento de tortura. Tienes que cambiar las palabras. La supergracia... Como el dice- algoritmo de YouTube. Sí, la supergracia es Es algo... que, ahora, usan la supergracia porque no quieren caminar el proceso que Dios instituyó en la Biblia. Así de sencillo. Entonces no son cristianos. Pues Por digo, eso es una forma de Porque pecado. cristiano es seguidor de Cristo. Mara, la supergracia estoy diciendo que es una forma de pecado. Eso es una blasfemia del Espíritu Santo Es aquí. una forma de completamente. pecado. Y esa sí es la blasfemia. Pero la disfrazan con que pues Dios es amor. Por eso tengan Que mucho dejas de cuidado. creer Lo en hablamos Dios. en el episodio con los de la dominical. Tengan cuidado. Hay iglesias que ya no predican el infierno. Hay iglesias que no predican el pecado. Hay iglesias que no predican que estás mal. Todo está bien. ¿Por qué está bien? Diego vive con 2 mujeres. La chida, la oficial y la capillita. El pastor lo sabe, pero tú dejas diezmo. ¿Y la supergracia qué es? Te la dejo así pasar, ¿no? Yo creo perfectamente que ese es el otro extremo. Es una herejía total. De verdad, traten de huir de ese tipo de personas. Sí existe el infierno, sí existe el pecado, pero adivinen qué. Hay redención. Yo les voy a pasar mi proceso. A ver si están de acuerdo. Número 1, tengo que reconocer que la neta sí fallo en muchas cosas. Sí tengo el pecado tal, sí tengo el pecado tal. No hay chicos, no hay grandes, ya lo comprendí. Número 2, tengo que pedir perdón al único que puede perdonar. Sí. Número 3, Cristo me redime. Cristo me perdona, me transforma. Él puede hacerlo. Número 4, me tengo que arrepentir. Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es arrepentirme. ¿Cómo se arrepiente uno? Cambiando de conducta. Sí. Y número 3, ya no volverlo a hacer. Perdón, ¿cuál era? Número 5, ya no volverlo a hacer. No sé si alguien esté de acuerdo conmigo, si alguien quiere agregar algo a ese camino, a ese esquema, a ese flujograma. Yo agregaría De la entre redención. el 2 y el 3. ¿Qué agregarías?
confesar mi pecado, hablarlo. Porque la Biblia lo menciona, tienes que confesar tu pecado. Es que esa es la aceptación de que estamos mal. Confesarlo, porque una cosa es pensarlo, ¿no? Y otra cosa Pero es muy aceptarlo. diferente es confesarlo, porque siempre vas a tener la vergüenza cierto. o la precaución de decir, alguien me puede escuchar que estoy fallando o que estoy haciendo algo mal. Por eso la Biblia lo menciona como confesión. Sí. Entonces yo lo pondría como en el ahora sí que el 2.5, entre el 2 y el 3. Confesión. Pues es la o sea, esa es la Muy bien, sí, es la eso- confesión eso del hacía pecado. falta. Vuelvo a repetir, reconozco, pido perdón, Confieso. Dios me puede perdonar y lo hace, es lo que le toca a Él. Que eso es creer, ¿no? Y lo más importante, me arrepiento. Es cambiar de la actitud, la conducta. Yo le agregaría otra, y te perdones a ti mismo. Sí. Ah, qué bárbaro. No, sí me saqué el 10 hoy, la estrellita de la qué- noche. Ese anillo de Salomón que traes ahí. No, porque acuérdate que dicen que es malo mencionar eso. Ah, sí, que sí. porque la gente se engancha. Los débiles mentales. Los Sí, que nomás sí. están pensando allá cómo hacerle. Diego, ¿qué quieres agregar? Yo ¿Qué, creo- ¿Qué más traes ahí en tu bosquejo? Yo creo que al final también agregar el tema de cambiar nuestra vana manera de vivir, ¿no? Que dice ahí también la escritura que hemos recibido de nuestros padres. Cuando uno ya confiesa su pecado, sabe que es pecador, sabe que necesita, es consciente que necesita un redentor, y cuando ya le aceptamos ese corbán, ese sacrificio que hizo el Mesías, entonces ahora sí continuamos con una vida cambiada, ¿no? En hebreo se llama el arrepentimiento teshuvah, el regresar de nuevo. Regresar a donde no tenemos que salir. De hecho, la Biblia menciona también, regresen a las sendas antiguas, vayan por el camino verdadero. El Mesías decía, soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, realmente tenemos que entender al Mesías y lo que nos enseñó sobre la instrucción y sobre la interpretación que él dejó. Y malamente no lo hacemos, malamente continuamos con la interpretación que han generado los hombres a través de los años, con la interpretación que nos han generado los sistemas religiosos sobre el tema de la salvación, que fue algo que me brincó ahorita mucho que dijo José sobre el plan de salvación que le llaman, el paquete salves. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que no salva a nadie una oración de 2 segundos, de 20 segundos, no salva a nadie. Y yo la verdad muchas veces he hablado con mi esposa y me arrepiento porque yo era de los que iban a tocar puertas y, a ver, pero ahora ¿dónde se va a ir cuando muera? No, al cielo, excelente. Y me da mucha pena saber que mucha de esa gente yo la engañé, porque es mentira, o sea, uno nunca les da el seguimiento, ellos creen en su idea que la salvación viene por una oración y no es así, no vemos una vida transformada. Yo creo que no es tanto una oración, es una confesión donde tú primeramente entran las normas de Dios, en este caso Éxodo 20, donde tú te das cuenta lo pecaminoso que eres y dices, Señor, yo no quiero vivir así, yo realmente quiero que redimas. Que es la confesión que decían hace rato, ¿no? O sea, tienes que confesar en un diálogo abierto y sincero con el Y Creador. sincero, Y sobre no todo. podemos eximir ese diálogo, porque entonces, con todo respeto, y ahí sí difiero de ti un poquito, porque yo una vez escuché el testimonio de un brujo y él lo dijo así: para que una deidad se manifieste hay que invocarla a través de una oración. Y tú le vas a pedir y la deidad te lo va a dar. Pues sí, Ellos lo dicen, allá con allá. El brujo lo dijo porque él conoce de Sí, esas pero imagínate el Creador. No, yo sí le entendí. Nosotros sí podemos hablar con él. Yo sí le entendí Y a sí Diego. podemos decirle, ¿sabes qué? Pero es diferente porque no necesitas velas negras, cerrar tus ojos. No, estar- pero sí ocupamos invocarlo, ¿no? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No, yo sí le entendí a Diego. Ahí está lo que tú decías, Erika. Si podemos invocar a Dios y si podemos confesarle, si no, ¿de qué manera le vamos a decir, ay, Dios, perdóname? Ay, no, en el lamentable. Yo creo que no Sí, dice pero la Biblia la mayoría que de la nos gente- postremos y adoremos y que correcto. clamemos a Dios. No dice, clama a mí, yo te responderé. Yo tengo oídos, yo no soy como aquellos. Hay cifras de iglesias en Estados Unidos en donde la gente va y comparte el evangelio, predica o da, ¿cómo se le llama? El testificar. Y la mayor parte, yo creo que el 98%, 95% de las personas que se les da el plan de salvación no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente su invocación, como tú dices, o su adoración o esa oración con todo tu corazón es Es mentira. emoción. Es emoción. Y lloras. Sí, es Pero emoción ahora- porque tiene a que ir ver. acompañada del arrepentimiento. Sí, pero yo creo algo que es muy importante, ya brincándonos a un terreno completamente cristiano o de iglesia, vaya, ¿sí?
Hay muchísimos programas, muchísimos. A nivel mundial, Samaritan Purse. Ah, sí es cierto. Estamos hablando a nivel mundial. Ellos hacen la obra. la buena obra de decir, yo te regalo una caja para que tú se la des a un niño Y conozca para a un Dios. plan de salvación para que hagas el primer proceso de paso A. ¿Sí? Ahora, si la iglesia como tal no tiene un programa que respalde y que le dé un seguimiento a eso, no es culpa de la gente. Es que Dios dijo, vayan y hagan discípulos. Sí, claro. Ahora, si... No que vayas y... Sí, claro. La confesión de fe. Es correcto. No, por eso. Pero ¿cómo sí. comienza? No, ¿y qué es? O sea, Es el nacer de pero nuevo. pero debe de haber un comienzo. Ahora, la gente que se accidenta y en el último respiro de vida, en el último minuto, me equivoqué. O sea, Y eso fue una pequeña oración, ¿no? Un y- contacto y- con el y Creador. ahora, termina. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si realmente fue salvo o no fue salva? Cuando entremos al cielo. Ahí es donde nos vamos Pero a a dar lo que nos cuenta. referimos, debe de haber un contacto con el Creador por más mínimo que haya para nacer de nuevo. Claro que sí. Y eso es todos los días. Y entonces eso a lo mejor nosotros en la iglesia lo interpretamos como oración de fe, de salvación. A lo mejor está mal interpretada, pero llamámosle un contacto con el Creador para satisfacer una necesidad de que me cambie la vida porque soy un borracho, A ver, Mara, por Mara, ejemplo. Mara, lo que entendí de Diego y lo que ustedes estaban diciendo, a ver si agarré la onda. Diego está diciendo que la oración de fe es una liturgia. Que si no se le da un seguimiento y nosotros que hemos hecho la confesión de fe no damos pasos de arrepentimiento, de nada sirvió. Claro. Billy Graham o El Billy que Graham, como comentamos ustedes ahorita. quieran, uno de los grandes evangelistas, teleevangelistas, él casi fue a todo el mundo, a todos los estadios del planeta. Él, con todo el pesar de su corazón, un día dijo, no sé cuántas personas hicieron la oración de fe, pero él dice, yo creo que nada más de ahí, en un 12%, siguió el camino. Del 100% que hizo la oración de fe, dice Billy Graham, yo creo que un 12% siguió lo que yo les dije, se arrepintieron e hicieron un cambio de conducta. Entonces, a ver, si es buena la oración de fe, yo creo que es buena la oración de fe porque ahí tú estás reconociendo que la regaste. Y número 2. Este es el primer contacto Sí, que es el tienes primer con tu contacto. Creador Yo- y lo debes de tener. y ya lo De después- pues ya lo después ya es lo de sobra, Y ¿no? y después o lo de es... falta, pero de que tienes que tener un contacto Sí. mínimo con la deidad a la que tú sirves, lo tienes que tener. Y ya independientemente que lo busques. Exactamente. Y ya después Pero debe es- haber un contacto el balón al está en tu principio. cancha. El balón está en tu cancha. Dios, perdóname, soy un borracho. Pero tienes que atraer el balón. Reconozco que soy un borracho. Claro. Ok, Dios te ha perdonado. Créelo, Dios te ha perdonado. Pero ahora Sí. viene El cambio. ya no tomar. Sí. Pero ese cambio ya no lo hace solo, que eso es la transformación de la salvación. Allí el Espíritu Santo ya fuiste Ya es sellado. Cuando- así ¿no? es. Y Él te ayuda Ya a el salir Espíritu te ayuda. adelante. Ahora, el patrón de oración que nos deja es pedir perdón. Exactamente. Es que eso- mira, o sea, cuando pides Y tu perdón, te responsabilidad es dignificas. arrepentirte. Sí, claro. Lo que pasa es que Dios viene a darte una dignificación como persona. Por eso, el que se prostituye ya no se prostituye. Exacto. Porque ya te dignificas, porque encuentras un sentido a tu vida que antes no tenías. Ahora- es lo que nosotros decimos, llenó el vacío. Mara, Sí, ahora, ¿has experimentado Te el perdón de dignifica. Dios? Es muy triste que no sigas, que no le des el seguimiento al arrepentimiento. Es decir, pues dejé la copa y el vino pero durante es 6 que meses. ese arrepentimiento es el nuevo nacimiento. en Por sí. eso, es un nuevo nacimiento. Y no, la Ya gente dejé no. la copa 6 meses y a los 7 meses la volví a Es agarrar. que nunca la dejaste, porque siempre la estuviste deseando. Acuérdate que el pecado nace en la concupiscencia Exacto. del corazón y el corazón es el pensamiento. Y si estás deseando algo, lo vas a hacer. ¿Por qué es tan El complicado? problema es que aquí aplica una ley de la sustitución. Si tú eres un ebrio y te quitas el alcohol, lo tienes que sustituir con algo. Ujú. La gente que lo hace por medio de muchas organizaciones lo sustituye con terapia psicológica, Sí. pero nosotros lo sustituimos con Dios. Exacto. Y eso exacto. se hace por algo que mismo Pablo dice, no se puede explicar, se llama salvación. Nada más está en la mente inescrutable de Dios. La transformación grande es este misterio, dice Pablo, del nuevo nacimiento, de que los dos, de que ahora que somos como que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el marido es la cabeza de la mujer, y etcétera. Y dice, grande es este misterio, cómo Dios puede hacer la transformación mental, espiritual y física en un humano a través
de la creencia. Y eso es un milagro en sí, que no se puede explicar más que experimentar. ¿Esos son Por eso milagros? nadie va a entender La por qué el salvación. borracho dejó de ser borracho. Y Exacto. mucha gente puede decir, por una oración que hiciste ya dejaste de ser borracho, y a lo mejor es burla. No, es que yo decidí mental y espiritualmente llenar mi contenedor con algo, con el método de sustitución. Porque no le puedes quitar la droga al drogadicto porque se va a morir físicamente. ¿Y por qué el cristiano, el drogadicto, que después acepta a Cristo, se hace el arrepentimiento y le dice, quiero que reines en mi corazón, voy a seguir tu norma sin que nadie me diga, porque yo creí, porque se me pegó la gana creer, porque así es la salvación, aunque la gente me diga que estoy loco? Pues he probado tanto que nomás me falta probar esto, déjame ver qué pasa. Y cuando funciona, es cuando viene la transformación. Y el drogadicto deja de ser drogado, y entonces nos encontramos en la iglesia, a lo mejor la gente dice un montón de hipócritas, pero un montón de gente que fuimos una basura en nuestro pasado, que a lo mejor lo seguimos siendo, pero vamos en un proceso de purificación. Y esa es la gracia de Dios. Ahora siempre usamos la A eso comparación, vino. ¿no? O sea, no vino a decir, eres malo y que te mueras, hijo del mal. Y Dice, muérete. vine a amar al mundo. Así, o sea, no me interesa qué raza eres. No me interesa si eres judío. Él dijo, yo vine a amar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Que Jesús Dios, lo dijo, no dijo amó a los judíos, con todo respeto. Amó al mundo, lo dijo la boca del Mesías. No dijo, vengo a amar una raza. Y todavía dicen que él le hablaba a los puros judíos. No, ahí le habló a los gentiles. De hecho, dice, no vino a condenar, no, vino a Vino salvar. a amar al mundo, vino a salvar lo que se había perdido. O sea, ama a la humanidad. Y la salvación es así, para todos. Pero es un contacto directo con el Creador. Y ese contacto te da la fe y te da el arrepentimiento y el aprender a creer y a decir, es cierto, hay testimonios que es de la noche a la mañana, hay testimonios que tardan un poquito más. Pero es que es una vida cristiana. Sí, cierto, ahí sí estoy a favor de las iglesias. Es un caminar continuo. O sea y que- Dios no es un Dios de manadas ni de multitudes. Es un Dios que te da a medida tu necesidad. Y yo lo he visto en mi vida, lo he visto en vida de mucha gente, que Dios te trata de manera específica, cada quien con su necesidad. Oigan, o sea que el pecado es un virus y la Es un gracia virus es el letal. antídoto. Así es. Sí. Yo leí un libro de Philip Yancey que él daba definición de la gracia y fue duro para mí. Philip Yancey dice, la gracia para él es lo siguiente, tú no puedes hacer menos, no te puedes envilecer tanto como para que Dios te ame menos y tampoco puedes hacer mucho más para que Dios te ame más. Y eso fue bien duro para mí. Quiere decir que un asesino serial, 18, 19 mujeres que se echó al plato, en la cárcel acepta a Cristo. Yo no lo puedo ya entender, porque yo no puedo entender la mente de Dios. Dios ha transformado asesinos, ha transformado violadores, ha transformado rateros, defraudadores, los ha transformado por el poder Prostitutas. del Espíritu Santo. Y entonces uno a veces no lo puede comprender, pero es que, pero yo nunca he violado, yo nunca he robado. O sea que este vato va a estar en el cielo igual que yo. Pues, y si te descuidas, él sí y tú no. Es que va La parábola del hijo pródigo. va al Oye, punto- es que va al eso- punto de comparación. Eso duele, Pomo. Porque sí, es que uno como Sí, duele. cristiano que ya tiene años o tiempo yendo a una iglesia, ves a alguien que tiene un pecado visible y que dices, híjoles, qué grueso, ¿no? O qué difícil, y ves su proceso y tú dices, es que yo estoy bien. Porque tu punto de comparación siempre es el pecado del otro y nunca es tu pecado. Nunca es la Biblia. Sí, claro. Como dice O sea, Erika. entonces, y eso es mucho tiene que ver, digo, de los líderes religiosos o del liderazgo que impera ahí. ¿Por qué? Porque el liderazgo está, o la gente que es principal en una iglesia, o los pastores, vámonos al punto más principal, los pastores están para guiar. Ujú. Ellos no te van a salvar, ellos no van a hacer algo más extraordinario más que guiar y acompañarte en el proceso. Gente puesta por Dios, la mayoría. Entonces, cuando ya se nos hace algo tan común eso, cuando vemos una nueva alma y decimos, no, es que si viene bien mal, pero para nosotros ya es algo tan común
que nuestro propio pecado lo minimizamos. Sí, esa es la definición de la gracia de según Philip Yancey. Tú no puedes hacer menos para que Dios te ame menos. Y tampoco puedes hacer más para que Dios te ame más. Porque se convertiría en legalismo, ¿no? Exactamente. Hago cosas para ganarme la gracia o ganarme el favor de Dios o del pastor o de quien sea. Ahora, yo me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que el pecado hace en el hombre? El pecado, no digamos el tomar, no digamos el matar. Yo comienzo. ¿Qué es lo que hace el pecado? Yo comienzo. Proverbios dice, huye el pecador sin que nadie lo persiga. El pecado genera vergüenza en el ser humano. Y muchos que viven con vergüenza viven acomplejados, vivimos con miedo. Una persona que vive con vergüenza no vive libre porque siempre hay algo que estás haciendo mal y que alguien te está viendo y para mí es eso, ¿no? Yo creo que el pecado avergüenza. Y Satanás, no, pues Satanás a gusto. Se da vuelta. Porque cuando yo me avergüenzo de mí mismo, yo me juzgo a mí mismo. Sí, claro. Yo me digo que soy un inútil a mí mismo, que yo nunca la voy a armar. No, Satanás se regodea, ¿no? Cuando yo, el pecado a mí me avergüenza. Esa es mi respuesta. Yo creo que el pecado avergüenza. El pecado avergüenza. ¿Ustedes? Me separa de Dios, poquito a poquito. ¿Tú, Mara? Pues te destruye, ¿no? El ser humano de por sí es autodestructivo por naturaleza. Y ahora dándole un poquito más de eso, no, pues te acaba. Es que el pecado es autodestrucción. El pecado te mata, es muerte. Ok. La Biblia lo dice también. Sí, que la paga del pecado es la muerte. Y yo coincido mucho con lo que comenta José, que el pecado te aparta del Creador. Y hay un versículo que les comenté ahorita fuera del aire también que lo tenía. Mateo 7, 21, 23, en donde dice, se presentan en el último día, en el día del juicio, y le dicen, Señor, Señor. Y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Y luego dice, ustedes, no, dice, nosotros levantamos de los muertos, hicimos milagros, ¿en el nombre de quién? En su nombre, ¿no? En el nombre del Creador. Uh-huh. Y luego él dice, y yo le responderé, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ahí viene la separación. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿a qué se refiere hacedores de maldad? Podemos divagar y tardar una hora diciendo que la maldad es esto, lo otro. Pero si estamos definiendo el pecado como lo define Dios, entonces vamos a ver qué es la maldad como lo define también la misma escritura. Y la maldad en esa escritura lo define al griego como anomia o anomía, que traducido al español es sin ley o sin instrucción. Entonces el versículo, si lo volvemos a leer con esa traducción, nos vamos a dar cuenta que dice, apartaos de mí, gente sin ley, gente sin instrucción. O sea, pecadores, pues. Sí. Entonces, así levanten a muertos, así hagan milagros, así hayan ido 30 años a la iglesia, hayan salvado 15,000 almas. Si no estás en la instrucción, eres hacedor de maldad o eres persona sin ley. Son personas no gratas. Y el día de mañana te van a decir, apártate un ladito porque tú viviste sin ley. Eso está fuerte. Está Entonces bien fuerte eso. está muy interesante porque la maldad no es, el que hace maldad, el que roba, el que esto. No. Ese versículo dice el falto de instrucción. Y si usted que me escucha es falto de instrucción, el día de mañana, aunque haga milagros o haya estado ungido de Dios, va para atrás. ¿Por qué? Porque el Eterno dice, apartados de mí, gente sin ley. Ahora, también, Radical es Dios, ¿verdad? y esos versículos también los tengo, por ejemplo, Mateo 23, 28, Radical. Tito 2, 14, Romanos 6, 19, Hebreos 1, 9, habla de la iniquidad, maldad y el desorden. Y todas esas, la traducción al griego es anomia o anomía, que es falta de instrucción. Ahí nomás para que quede como el antecedente, por si los quieren revisar. Y yo cuando me di cuenta de esto, fue como un boom en mi cabeza porque me di cuenta que no es la maldad de robaste, pecaste, no, es la falta de instrucción. Ahí engloba completamente el pecado. Que tiene mucho concordancia con lo que dijiste, que para ti la desobediencia también es uno de los pecados principales del ser humano. Así es, el pasar por alto las reglas de la casa. Digo, no sé quién de aquí tenga hijos, pero todos en casa tenemos reglas. Y si faltas esas reglas, tú como padre o tú como autoridad
te llegas a molestar. Ahora, no estamos hablando de una casa, estamos hablando de la eternidad y de nuestra vida que es eterna también. Entonces, ¿hay una molestia del Creador? Sí. ¿Cómo lo vemos? Los aparta. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Pero ¿cómo? Si yo hice la oración, ¿cómo? Si yo levanté muertos, si yo levanté al otro, si yo multipliqué el pan y convertí el agua en vino. Hacía un podcast. Hacía un podcast. Y dice él, apartados de mí porque viviste sin ley. Gente ¿Cómo? sin ley. Hay que arrepentirnos, Pomo. Ya, claro, Lo que está agarrando la oración no, Hay que no repetirnos y salva, dar- y lo que concluir. salva es creer. Exacto. No, pues es que la oración son simples palabras. Claro. Bueno, hay que concluir. Ah, ¿ya te quieres ir? ¿Ya? Ya, porque ya es muy tarde. Oye, y por último, uno de los grandes pecados Voy a que dice la levantar, voy a Biblia, levantarla, así me voy. uno Voy de los del grandes podcast. pecados que incluso no tiene perdón, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y estoy como los de la escuela, ya me quiero ir, ya no voy a contestar para irnos. Contesten, si no, no se van. Para ustedes, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es uno de los pecados que no se perdonan. Para mí Ajá. es haber conocido a Dios, haber estado con el Espíritu Santo y negarlo, aun cuando ya tuviste una prueba real de que existe. ¿Alguien más? Para mí es la resistencia consciente a la verdad del Espíritu. Y que de eso, Erika, así como que quedó muy aguado. Que tú conoces, sabes y aún así resistes a la verdad del Espíritu. Como Por dice ejemplo, Pomo. cuando te hablan ¿Cínico? de la salvación, te dicen, cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Y dices, no me interesa. No me interesa. No quiero, aunque sepas que es verdad. ¿Tú, carnala? ¿Tú qué? Ay, pues yo siempre he dicho que es gente que le da la espalda muy fea a Dios y que no quiere nada con Dios. Pero al grado de que no querer nada, 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 nada. Nada. ¿Como incluso odiarlo? No, pues pensemos en Hay gente, seres. Mara, compañeros, hay gente que odia a Dios. Miren, yo siempre he pensado que el infierno es la ausencia de Dios, porque hay gente que no quiere nada con Dios. Correcto. Y en la creación hay presencia de Dios. Toda la creación es Dios. El Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre la faz de la tierra como en aquellos años. ¿Y para ti, Diego? Entonces, para mí es eso, ¿no? El que no quieras, ausencia de Dios completamente. ¿Para ti qué sería blasfemar contra el Espíritu? Sí, bueno, buscando la palabra blasfemar en los versículos que vienen del Nuevo Testamento, viene la palabra en griego que se describe como blaptein. Blaptein significa una mala reputación o injurar en contra de una persona respetable, una persona o cosa respetable. En este caso, pues no es una cosa respetable, estamos hablando del Eterno, del Creador del Universo. Entonces, cuando nosotros hacemos, ¿cómo podría decirlo? Una mala reputación de ese Yo puedo dar un espíritu que ejemplo vive de eso. dentro de nosotros, es ahí donde blasfemamos, porque podemos blasfemar con nuestra propia vida, que es lo que comentaba Jonathan hace un momento. El tener yo el espíritu, el ruaj del creador en mí, y yo hacer cosas como ir con brujos o hacer otro, o tomar ese espíritu para hacer otras cosas. Es que yo voy con lo mismo. Yo para mí, una de las cosas que es blasfemar contra el Espíritu, no creo que sea la única, es decirle al Espíritu, ¿sabes qué? Tú estás muy chiquito. Tú te tardas en contestar, mejor voy con un brujo a que me lo diga. Yo para mí es poner al Espíritu Santo en un segundo lugar de minimización y poner en maximización al Satanás, a las cartas, al tarot. Para mí es eso, ¿no? Buscar muletillas. Bueno. Pomo, ¿quieres tú como capellán hacer algo esta noche? Claro, ¿por qué no? Darle. Primero me doy yo la oportunidad ya, si alguien la quiere aprovechar, es bienvenido, dicen. Nada más. Vamos, Pomo va a hacer algo que sería como una iniciación. Y esto lo va a hacer porque creo que Jesús vino a pagar una deuda que no debía. Porque tú y yo debíamos una deuda que no podíamos pagar. Sí, el pecado es el pecado es algo que te separa, pero Cristo vino a juntar lo que se había
perdido. Una pregunta antes de Sí. pasar a esto. Tomando tu último comentario, las iglesias que minimizan al Espíritu Santo o que de tiro no hablan del Espíritu Santo, ¿estarían blasfemando? Yo creo que sí. Porque él tiene su lugar como... Cuando lo haces con conocimiento de causa, sí, porque te estorba. Sí, y lo es- sacas de tu vida. él tiene- Yo creo que ahí sí. Cuando lo haces por ignorancia, Dios no va a permitir que sigas tanto tiempo en ignorancia. Porque el Espíritu Santo es Dios. O sea, y te va a llevar a un camino bueno. estás minimizando a Dios en una La gente iglesia. que lo minimiza es porque lo conoce y no conviene. ¿Para qué nos hacemos? Por más que le maquilles. O sea, no hay pastor de que "Ay, no supe, Por no". eso, yo Claro creo que no. también estoy Estorba, convencido- ¿no? Estoy convencido, Pomo, que las personas que utilizan los púlpitos para recaudar dinero están blasfemando contra el Espíritu. Yo pienso. Igual la gente puede comentar ahí para ellos que piensan que es blasfemar contra el Espíritu, ¿no? Eso son pecados que no se perdonan. El problema, muchachos, es que si tú ya viste este podcast y has escuchado todos y has escuchado la salvación y sigues igual, hay problemas. Porque ya no eres inocente delante de Dios. Y ya hay pecado en tu vida. Por más bueno que digas que eres. ¿Y qué vamos a hacer contra eso? Arrepentirnos, dice la Biblia. Y bautícese cada uno de ustedes. Y lo primero es arrepiéntanse. ¿Y cómo es arrepentirnos? Voltear atrás. Muy bien. Pomo, ¿qué ibas a hacer? Ok, tomando en consideración el mensaje que se dio en un evento de Walcon que tuvimos en el foro infantil, impartido por Rubén Aguilera, amigo de la casa, él decía, y el mensaje que presentó hablaba sobre la reconciliación específicamente. Entonces, sí, si eres nuevo, si nunca lo has hecho, este es un buen inicio, es un buen momento para iniciar. No es el fin, no termina, no hay una pausa, es el inicio para que sigas caminando en un estilo de vida nuevo, nada más, no en una religión, no en meterte en camisas de 11 varas, algo más simple, simplemente empezar Una nueva vida, ¿no? una nueva vida, nada más. Y si tú ya eres viejo como nosotros en estos caminares Calloso. y te diste cuenta que de repente pues andas mal o de repente hay algo que tienes que corregir, pues también aprovéchalo, porque esta oración no es nomás para quien inicia, sino también para quien quiere reivindicar el camino. Entonces, voy a ser un poco litúrgico ahí, disculpen, pero voy a cerrar mis ojos y donde estés, ojalá tomes un momento, un espacio. Si lo llegas a ver en retransmisión no te da vergüenza hacerlo, porque hay gente, páusale y vete a un lugar Dios te escucha. secreto, ¿no? Cree que Dios te escucha, porque Dios Sí, claro. escucha a todos. Dicen, Dios no oye a los pecadores, pero dice que al espíritu quebrantado y al corazón humilde no lo va a despreciar Dios. O sea, Dios no vino a despreciar la humanidad y no hay pecado tan grande que no pueda perdonar Dios. Eso sí. Entonces, amigos, les invito a que cierren sus ojos y Guíenos, pastor. gracias. Y vamos a hablar con Dios. Si quieres, puedes repetir después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de vivir y por la oportunidad que me das de encontrarte, por la oportunidad que me das de reconciliarme. Gracias por todo lo que me has dado y gracias por todo lo que no me has dado. Tú eres un Dios justo ante todo. Pero también reconozco que yo no soy bueno, que he cometido errores, que he hecho las cosas mal y que todos los días siempre hay un error que puede apartarme de ti. Te pido que me perdones mis faltas, mi pecado, mis errores. Yo sé que tú has pagado el precio por todo lo que yo soy. Tú has pagado y te has llevado las enfermedades en la cruz, has perdonado cualquier tipo de falta. Y lo reconozco y reconozco en este momento que tú eres el Señor y dueño de mi vida. Ayúdame a ser mejor cada día. Muéstrame tu camino. Espíritu Santo, redarguye mi corazón. Aconséjame para tomar buenas decisiones. Sé que es un camino difícil,
Sé que es un camino complicado y espinoso, pero te entrego mi voluntad, te entrego lo que yo soy en realidad. No puedo esconder nada ante ti y lo único que puedo hacer es pedirte ayuda todos los días. Ayúdame, por favor. Confío que todas las promesas que tú has dicho que están en la Biblia son mías y te pido, por favor, que cada una de ellas por lo menos permitas que mis ojos las vean. Gracias, Dios. Sé que tú has perdonado mi vida, sé que tú has perdonado mis faltas, sé que me has escrito el nombre, mi nombre, en el libro de la vida y eso me trae paz. Gracias por tu gracia y por tu misericordia, algo que solamente a ti te pertenece. Te amo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora ya hicimos de nuestro flujograma, sabes que eres pecador, has hecho la oración y ahora ¿qué sigue? Sí, Arrepentirte, claro. cambia de conducta, ¿no? Hay que cambiar de conducta poco a poco, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Bueno, pues ya nos vamos. A ver, Pomo, bájame la camisita, por favor, Claro. si eres tan amable. Como saben ustedes, todos nuestros invitados les decimos que nos pongan su nombre en donde ellos quieran, su nombre, la fecha de hoy, que es 19 de abril, y la cita del texto favorito. Ten, 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 ten. Mientras Diego lo está poniendo, ¿qué versículo es? Es Salmo 119, 45. Es mi favorito de siempre, fue el que cambió completamente mi punto de vista y mi vida y la de mi familia. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Muy bien. Entonces ahí, nombre, firma no, porque luego falsificamos firmas. La bancaria. Sí, necesitamos la privacidad Mientras Diego aquí nos está invitado. apuntando, es 19 de abril y nos pones tu cita. Recuerden que esta camisita, algo vamos a hacer, quizá luego la rifemos, ¿no? Ya cuando vaya bastante. que hagan sus depósitos y se rifan. Sí. Conclusiones, No, no es chicos, cierto. ¿todo bien? ¿Ya? ¿Tranquilos? Sí, hay que irnos. Ok. Y por último, le estamos haciendo entrega. A ver, Mara, modela aquí, por favor. Haz algo, Mara. Ay, pues ya me quiero y ya es Pues bien qué, noche. pues ve, pues ahí nos. Diego, te estamos haciendo Aquí está entrega la de cámara. esta taza y sirve Allá. que les decimos que eso es merchandising y ya se puede encontrar para que ustedes lo compren. Atrás dice Masai, Ay, adelante está el no podcast. que no hacía negocio con la fe. No, porque no te estoy obligando a que lo hagas. Esa tacita se la entregamos a Diego. Diego, Aplíquenla muchas como gracias. todos, es que todo cuesta. Muchas gracias, Diego, por haber venido a conclusiones. ¿Cómo te sentiste? Pues primeramente muchas gracias por la invitación. Espero que pues haya aportado para el programa y que no haya sido la primera y última vez que me inviten. Y gracias bien. por el obsequio y gracias también por todos por aguantar hasta ahorita, hasta estas horas de la noche. No, ya nos queremos y ya no aguantamos. Vámonos. Bien. Bueno, nos estamos viendo y recuerden que estamos en YouTube, quién sabe cuándo se suban los episodios. Pero síganos en redes. Pero ahí estamos, canal de Masai, canal de Comunidad Age, redes sociales, Facebook, Twitter, Insta. ¿Cuál es el Insta? Bueno, ahí vienen abajo, ¿no? Aparece toda la tirilla. El podcast Y está... dejen sus comentarios, tiren Sí. haters. Con No confianza, importa. aquí no censuramos Sí, a no, nadie. no, ni a los que nos Sentimos. tiren roña El tampoco. podcast está en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, etcétera. ¿Y algo ibas a decir, Erika? Así rapidísimo. Sin si censura. tú hiciste y creíste en tu corazón lo que nos dijo Pomo en la oración, acércate a una iglesia sana que te enseñe y te ayude a acercarte a Dios, que no nomás quede en Y esta que lea la oración. Biblia. Le vamos a pedir a Gadi que ponga el teléfono a domicilio de esta iglesia. ¿Quieres acercarte aquí? Ven, te vamos a instruir, te vamos a enseñar, te vamos a aprender a depender de Dios. Muy No bien. estamos acarreando agua al molino, porque luego ya hacen eso para acarrear agua al molino. No, ya vamos no, a nada de jalar a Diego a Masai.
Bueno, ya nos vamos. Recuerden que este camino es largo, pomino, Larguísimo. difícil. Nos caemos, tropezamos, nos fracturamos. Se pero hacen estrellas, nos abandonan. la mano de Dios siempre está extendida, nos levanta y a nosotros nos queda, pomino, más que limpiarnos, curarnos y seguir caminando. Claro. Hasta la vista, baby. Nos vamos, Deberías nos decirle vemos. Comunidad Galáctica, ya ves con tu nueva Adiós, secta. caminantes. Y Comuni- recuerden, caminantes hay galácticos. vida en otro plano. Caminantes galácticos. Adiós.